Buenas noches, aquí estamos en el GAN Arena de Cleveland. Acaba de terminar la ceremonia de interpretación del himno canadiense. Sí. Buenas noches a Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Amanda Marshall, ¿no? Sí, Amanda Marshall. Y ahora va a tocar el himno americano. Digo que va a tocar y va a cantar. Va a cantar Brian Knight y va a acompañarle al saxo, pues un músico de muchísimo prestigio, un músico de jazz fusión como es el saxofonista David Sanborn. Sí, McKnight desde aquí, de Cleveland. Pues vamos a escuchar a David Sanborn al saxo y Brian McKnight, que es de Cleveland. Nos callamos y escuchamos el himno americano. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight of the ramparts we were so gallantly streaming, and the rocket red glare of a bursting came through the night, that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Bueno, pues ahí está Brian McKnight, que es de aquí de Cleveland, y David Sanborn, que para todos los aficionados a la música y especialmente al jazz fusión, pues es un artista realmente súper destacado, el saxofonista blanco David Sanborn. Sí, te iba a decir Brian McKnight, el hombre que ha interpretado como vocalista este himno. Es un gran aficionado al baloncesto, creo que muy buen jugador y que practica en verano junto con estrellas que se van a dar cita hoy, algunas de ellas aquí como Tim Hardaway o Scottie Pippen, gran amigo de ellos. Bueno, pues bienvenidos al club GAN Arena Cleveland, curso baloncestístico 96-97, la fiesta de las estrellas, con las bajas, naturalmente las bajas que ya todos ustedes conocen. Barkley, Ewing, O'Neal, Drexler y Mourning, que han estado aquí, naturalmente, alineados con sus compañeros. Todos salvo Shaquille O'Neal, que no ha acudido a Cleveland, ya que se lo han prohibido los médicos. Se está recuperando de una lesión de rodilla en Los Ángeles. Todos salvo, efectivamente, Shaquille O'Neal. Recuerden que estamos en el 50 aniversario, mientras que en el videomarcador de aquí del GAN Arena, creo que es Bill Murray, ¿no? Sí, Bill Murray, el actor de comedia norteamericano, cantaba un feliz cumpleaños, ¿no?, con una tarta con 50 velas. A punto de comenzar el partido por la conferencia este. Ahí está Bill Murray entre los aficionados que se dan cita en el GAN Arena. Ahora le han enfocado las cámaras del videomarcador central. Michael Jordan, Scottie Pippen, Grant Hill, Anthony Hardaway y Dikembe Mutombo. Y por parte del oeste, John Stockton. Ahí es nada, Gary Payton. Gary Payton, naturalmente. Karl Malone, Son Kemp y Hakeem Olajuwon. Y Hakeem Olajuwon, el bailarín de claqué del Cotton Club. Todo listo, todo preparado
A lo largo de la retransmisión, naturalmente, les iremos comentando las novedades, porque va a haber bastantes novedades. Hay varios hombres que debutan. Sí, bueno, reemplazando a los lesionados han llegado Joe Dumas y Chris Webber en la conferencia este, en el equipo de la conferencia este. Joe Dumas, que ha sido ya por 5 veces All-Star. En fin. Y en el equipo del oeste han llegado Screm, que ya ha sido alguna vez también All-Star, un par de y veces. dos debutantes, Chris Gatlin y Kevin Garnett. Kevin Garnett, el año pasado rookie. Impresionante el jugador de Minnesota Timberwolves. Y Chris Gatlin se lo merece. Desde el banquillo, una aportación realmente fantástica en los Dallas Mavericks, que por cierto, como todos ustedes ya conocen, tiene nuevo general manager. Nos estamos refiriendo a Don Nelson. Sí, que ha estado minutos antes de que empiece este partido charlando precisamente amigablemente además con Chris Gatlin. Los números de Chris Gatlin realmente extraordinarios. Sí, 19 puntos por partido, 7,7 rebotes por encuentro, saliendo desde el banquillo. Es un jugador que no es titular con Dallas Mavericks y que hoy es suplente en ese equipo de la Conferencia Oeste. Impresionante el amigo Chris Gatlin, a punto de comenzar el choque. Es el no va más del Ecuador de la temporada, de poco más del Ecuador de la temporada, y en el descanso una fiesta inolvidable, ¿no? Aquellos maravillosos años con los 50 mejores de toda la historia. Acaba de comenzar el partido. Los árbitros que no saben para quién es el balón se estaban mirando y al final han decidido que sea para la conferencia este. Recordamos que el equipo del este juega de claro, de oscuro el equipo del oeste, cada jugador con la camiseta de su equipo. Atención al lanzamiento, triple de Scottie Pippen, no ha entrado. Y el balón de Gary Payton para Karl Malone. Gary Payton, los chicos del barrio, balón para Karl Malone. Este para Gary, el lanzamiento de Gary Payton. El triple que no entra, balón de Penny Hardaway. Hardaway en campo ya de la conferencia oeste. Balón para Grant Hill, Hill para Penny. Fuera. El balón ni rozó. Estaba mirando a uno de los árbitros. Está diciendo ahí con la mirada que si había habido algún tipo de... Sí, le habían salido muy cerca al tiro y él pedía con la mirada una posible falta personal. Ahí está Son Ken para Gary Payton. Gary Payton con el balón para Akin Olajuwon. Olajuwon, el bailarín de claquet del Cotton Club. Le tiene delante de él ahí a Dikembe Mutombo. Vamos a ver Olajuwon buscando a Son Ken. Son Ken metiendo dentro para John Stockton, el balón que no entra. La posesión de balón que se había acabado, balón ya de Scottie Pippen, balón para Penny Hardaway. Y ha habido falta personal, primera falta personal al jugador de Orlando Magic, que se ha perdido hasta el momento una buena parte de la temporada, pero desde que ha reaparecido, Orlando ha metido la quinta velocidad y entre él y Ronnie Seikali están haciendo realmente una temporada, o los últimos partidos es prácticamente ganar uno tras otro. Su equipo ha subido como la espuma y ahora está colocado en puesto automático de playoff, el conjunto de Orlando Magic. Penny Hardaway. Convirtió Penny Hardaway, los dos tiros, balón de John Stockton. Ahí está el director general de Correos y Telégrafos de la NBA. Balón de Gary Payton jugando ya para Son Ken. Son Ken marcado por Grant Hill, ahí abriendo para el bailarín del Cotton Club. La finta ahora de Gary Payton para Tino Olajuwon, balón para Payton. Dos de triple de Payton. Se le han dado de 3. Balón triple, 3 puntos. Por lo tanto, para la conferencia oeste, 3-2. Michael, si lo intentas. El lanzamiento de Michael Jordan. El rebote ofensivo para Dikembe Mutombo. Ahí está Mutombo jugando para Michael Jordan. Este para Penny Hardaway. Hardaway lanzando desde el tiro personal. Canasta de Penny Hardaway. Convirtió Grant Hill. Grant Hill convirtió. La canasta de Grant Hill, 4-3. Balón de John Stockton. Este para Karl Malone. Karl Malone, lanzamiento, el balón que no entra. La lucha por el rebote, yo creo que ha habido falta personal. Falta en ataque. Sobre Dikembe Mutombo, Karl ¿no? Malone ha alcanzado el puesto de titular ante la baja de Charles Barkley. Por lo tanto juegan juntos Ken y Malone junto con Barkley, sin duda los 3 mejores power forwards de esta liga. El balón para Michael Jordan, ahí está Michael Jordan con el balón. Qué buena ahora la finta de Michael Jordan y la falta personal de Gary Payton. Falta personal de Gary Payton. Payton, que se muestra muy motivado en la defensa sobre Jordan. Ahora Jordan se ha dirigido a él con la mirada, incluso le ha llegado a decir algo. Sí.
Y lanzamientos para Michael Jordan. Este partido es una fiesta por la calidad que hay, pero es mucho menos amistoso de lo que pueda parecer. Aquí se juegan bastante los jugadores con la victoria y teniendo una muy buena actuación, ¿no? Bueno, evidentemente son todos jugadores consagrados, pero a nadie le gusta perder, ¿no? Convirtió Michael Jordan. 5-3 en el marcador a favor de la conferencia este. Balón para el oeste, Gary Payton, los chicos del barrio. Marcado por Penny Hardaway, balón para John Stockton. Stockton jugando fuera de la línea 3, mete el balón para Akin Olajuwon, The Dream. Canasta del bailarín de claqué del Cotton Club. Empate a 5 en el marcador. Camino de los 3 minutos del primer cuarto. Bienvenidos al club. Ahí está Michael. El lanzamiento de Michael Jordan, entrada a canasta. El balón que se lo trataba de quitar a Gary Payton para John Stockton. Y la canasta de John Stockton le señala con el dedo índice a Gary Payton. Canasta de Stockton, Payton marcando a Michael Jordan. Ahí está Scottie Pippen para Grant Hill. Jugando Michael Jordan para Mutombo. Ahí estaba peleando la Mutombo por 2 veces Calmarón. Y luego Akin Olajuwon y al final Mutombo. Canasta de Mutombo. Estaba quejándose de que había habido falta personal. Dikembe Mutombo. Sí, taponaron a Mutombo en primera instancia Malón, posteriormente Olajuwon. Al final él mismo, después de un rebote, consiguió anotar hacia abajo esa canasta. Primera nota destacada o a destacar de este encuentro, de lo que llevamos de partido. Hay 2 bases duros en el conjunto del oeste, John Stockton, Payton, y 2 jugadores pues que marcan otro prototipo de jugador exterior como Jordan y Penny Hardaway, con mucha más altura en el conjunto de como dicen en el Kia Arena. Vean a Gary Payton sobrado. Gary Payton entrando a canasta, al final el balón que no entra, balón para Dikembe Mutombo para Grant Hill, el jugador de la Motown, de los Pistons, balón para Michael Jordan, no llega a ese balón Michael Jordan, y de momento empate 10, no, ventaja 10-7 en el marcador de la conferencia oeste. Balón de John Stockton para Son Ken que ayuda a Grant Hill, falta personal de Grant Hill. Falta de Hill, que intentó la anticipación defensiva. Recordemos que los 2 centers, los 2 pivots natos que están jugando, uno en cada equipo, Mutombo y Olajuwon, son los 2 únicos pivots natos que hay en las 2 plantillas debido a las bajas de O'Neal, de Patrick Ewing y de Alonso Mourning. Balón para Calmarón, lanzamiento de Calmarón, el rebote defensivo para Dikembe Mutombo. Ahí está balón de Scottie Pippen en campo de la conferencia oeste. Ahí está Scottie, lanzamiento que no entró, al final balón para Gary. Trataban ahí el alley-oop, el dúo. Sí, lo que ocurre que no es fácil hacerlo, pese a que sean todos unos especialistas, por encima de un hombre como Mutombo, que a pesar de su estatura además tiene unos brazos larguísimos. Vean la lucha entre John Stockton, Penny Hardaway, balón de Penny, lanzamiento de Penny Hardaway y la canasta de Hardaway. 19 a favor de la conferencia oeste. John Stockton jugando con el balón, ahí está dentro de la zona. Stockton jugando para Son Ken se levanta, lanzamiento de Kenny, ahí estaba al rebote ofensivo Calmarón, canasta del cartero, camino de los 5 minutos del primer cuarto. Bienvenidos al club, ahí está jugando Michael Jordan, se prepara un cambio en el oeste. Sí, efectivamente, parece que se prepara ya para entrar este jugador Mitch Richmond, jugador de Sacramento Kings, que sustituye a Stockton. Stockton estaba teniendo problemas en defensa ante un hombre como Penny Hardaway, que es superior a él en estatura por bastantes centímetros. Richmond, uno de los anotadores de la liga, uno de los fijos prácticamente ya en las últimas citas del All-Star. Balón de Gary Payton. Gary Payton para Akin Olajuwon, se levantó Akin Olajuwon, canasta de The Dream, el bailarín de claqué. Olajuwon, 14-9 en el marcador. Balón en ataque ya para la conferencia este. Está jugando Penny Hardaway. Hardaway para Michael. Lanzamiento de Michael Jordan. Rebote defensivo de Calmarón. Balón para Gary Payton. Ahí está Payton con el balón. Sigue Payton. Se va a meter hasta adentro. Abre el balón para Richmond. Triple de Richmond. 17-9 en el marcador. Balón que ha contado otra vez la conferencia oeste. Balón de Gary Payton. Payton para Richmond. Lanzamiento de Richmond. La lucha por el rebote. Al final Michael Jordan para Grant Hill. Aerolíneas Hill aterrizando en Cleveland. Sí, ahora una canasta clara al contraataque de Grant Hill. Destaca muy mucho en estos
inicios de partido el juego defensivo de Peyton, que ha recuperado ya algún balón que otro y que está haciendo una defensa extraordinaria sobre Michael Jordan. Ahí está tratando de jugar la conferencia balón que ha robado Gary Payton. Payton, balón para Calmarón. Calmarón, un paso atrás, lanzamiento de balón, rebote defensivo ya para Dikembe Mutombo. Balón de Scottie Pippen para Grant Hill. Trataba de hacer el alley-oop con Penny Hardaway. Y al final, tiempo muerto de la conferencia oeste, 17-11 en el marcador. 6 puntos arriba para el oeste. Sí, y se rompe un poco la tradición porque el este, pues en la historia de este partido de las estrellas ha sido mejor. Creo que está en 29-17 las victorias del este sobre las del oeste. Y bueno, pues ha empezado jugando mucho mejor. A Peyton, Kem y Karl Malone, el conjunto del oeste. Pues de momento jugando mucho mejor efectivamente la conferencia oeste. Con Ken 3 puntos, Malone 2, Olajuwon 4, Peyton 3 y Richmond 3 puntos. Recuerden que hay un gran ambiente en Cleveland, que 172 países televisan o retransmiten este evento. Se retransmite en 41 idiomas diferentes y que, pues bueno, ha habido declaraciones destacadas antes de este encuentro. Michael Jordan pues ha comentado que no esperen que él asuma muchísimos balones en ataque. Recuerden que él ha tenido tradicionalmente muy buenas actuaciones en Cleveland, últimamente en esta cancha del GAN Arena, que tiene 2 años de antigüedad, pero en los últimos años ha tenido algunas de sus mejores marcas como anotador en la NBA, Michael Jordan. Él ha dicho públicamente que el protagonista hoy es Terrell Brandon. Vamos a ver cuándo podemos ver en la pista al jugador único representante del equipo de aquí, de Cleveland Cavaliers, en este partido. Estamos viendo una repetición del mate, ya parece que disputaba Terrell Brandon. Vean, Karim Abdul-Jabbar, los aplausos son para él. En fin, ahora mismo desde aquí estamos viendo desde la posición de comentaristas a Larry Bird y Robert Parrish juntos. Vaya dúo, ¿eh? Vaya dúo de los Celtics de la década de los 80. George Mikan ahora en el videomarcador, otro legendario. Sí, el que ha sido designado mejor jugador de la primera década de este siglo, ¿no? Es de los más antiguos. Estamos en 17-11 en el marcador. 6 puntos arriba para la conferencia oeste. Con el GAN. Por cierto que Arena de Cleveland, debido a la baja de numerosos pivots, se podía presumir que un juego rápido hiciera que este partido alcanzara una muy alta anotación. Un poco en contra de lo que está siendo la tónica de la NBA en las últimas temporadas, que va bajando sus números en cuanto a puntos por partido. Se podía presumir o se puede presumir que pueda ser este encuentro un partido de muchísima anotación, y se ha llegado a comentar jocosamente en Cleveland que se duda de la capacidad del marcador del GAN Arena de si puede admitir 3 dígitos en cada una de las casillas de cada equipo, debido a que Cleveland Cavaliers es el equipo de menos anotación. Creo que en ningún partido de esta temporada han alcanzado 3 dígitos, es decir, han pasado de 100 puntos los 2 equipos que han jugado en esta cancha. Ha entrado en cancha por parte de la conferencia este el playmaker de los Cleveland Cavaliers, Terrell Brandon, y por parte del oeste ha entrado también, vemos a Tom Gugliotta, debuta en un All-Star, Minnesota Timberwolves, y Sprewell, que es uno de los grandes jugones Ahí está de Brandon, la liga, ¿no? ¿eh? Sprewell. Brandon ya ante Peyton. Sprewell, escolta de Golden State Warriors. Y también vemos en Milwaukee Bucks el número 42, Juan Thomas. La sombra, ¿no? Vin Baker. El hombre invisible. Se ha estrenado Terrell Brandon, de ahí los aplausos del GAN Arena. El balón que lo ha perdido ahí, Tom Gugliotta, balón para Penny Hardaway. Se pasó de revoluciones ahí, Hardaway. Sí. Hablábamos del número 42, Vin Baker, porque Vin Baker prácticamente cada año es All-Star, ¿no? Es un jugador que lleva en la liga, pues no sé si está su cuarta temporada en la liga. Bueno, sí, Vin Baker, el jugador de Milwaukee Bucks,
hay que decir que tiene unos números de 22 puntos, 10,6 rebotes en esta temporada. Ha sido ya 3 veces All-Star y es un jugador pues que, como tú comentabas, no hace mucho ruido en cuanto a anotar los puntos, pero siempre al final de los partidos tiene muy hinchado su aspecto anotador y su aspecto reboteador. Sensacional el recorrido de costa a costa de Gary Payton. Ha entrado también por Washington Bullets Chris Webber, Penny Hardaway, jugando para Webber, que ha hecho una campaña, que estaba haciendo una campaña realmente extraordinaria. Chris Webber, lanzamiento de Chris Webber, el balón ahí de Michael Jordan, balón al final que ha recuperado la conferencia es de Penny Hardaway. Hardaway para Chris Webber, la canasta de Webber, 21 y el 15 en el marcador, 21-15, 6 puntos arriba para el oeste. Balón de Tom Gugliotta, Gugliotta lanzando canasta, el rebote defensivo para Michael Jordan. Ahí está Michael Jordan con el balón que trataba de jugar para Chris Webber. Trataba de meter el balón para Penny Hardaway, al final se fue fuera. Sí, y 4 cambios más. Sí. Ya la pista se va a llenar de debutantes en este partido de las estrellas. Vemos, por ejemplo, a Eddie Jones, el jugador de los Lakers, debutante. Vemos, por ejemplo, a Kevin Garnett, que ya está en pista. Chris Webber, que está marcándole, y Gugliotta. Falta Ledner. Falta Christian Ledner. El ataque ya jugando ahí. Gugliotta. Canasta de Tom Gugliotta. Y vemos en el este a uno de los grandes jugones de la liga. Penny Hardaway, no, Tim Hardaway. Tim Hardaway, el jugador de Miami. Ahí está el lanzamiento de Glenn Rice, el balón que no entra, el rebote ofensivo para Vin Baker. Vin Baker, lanzamiento, la lucha con Tom Gugliotta, balón para Kevin Garnett. Y ahí está Garnett para Sprewell. Lateral Sprewell, escolta de Golden State Warriors, balón para Garnett. Garnett, Falta de Webber. Falta personal. De Chris Webber. 23-15 en el marcador. Sprewell va a poner el balón en movimiento. Balón de Richmond jugando para Mr. Jones, el jugador de los Lakers. Ahí estaba Jones y ha habido falta personal, creemos que de Tim Hardaway, el playmaker de Miami. Este año tenemos un gran equipo. Tim Hardaway con Pat Riley, Alonso Mourning y compañía, Wilson Leonard, qué bárbaro, Dan Marley, Austin, etcétera, etcétera. Kate Askins haciendo una gran campaña, peleándose ahí en, bueno, los líderes de la división atlántica, peleándose con los Knicks, los Knickerbockers. 3-12 para que acabe el primer cuarto, 23-15 en el marcador y el lanzamiento de Mr. Jones. Convirtió Mr. Jones, 24-15 en el marcador. Tim Hardaway. Hardaway con el balón fuera de la línea de 3. Ahí está Hardaway. Hardaway tratándose de meter dentro el balón y el rebote ha sido al final para Vin Baker, el jugador de Milwaukee Bucks, que forma un dúo absolutamente letal con Glenn Robinson. Balón de Mr. Jones para Kevin Garnett. Kevin Garnett, lanzamiento, el rebote ofensivo para Tom Gugliotta, que bien Gugliotta. Sí, está jugando muy bien Gugliotta. Ojo ahora. Ojo a ese balón que ha robado. Y al final recupera el balón, la conferencia de este balón de Tim Hardaway. Hardaway trataba de hacer o trataba de pasar a Vin Baker. 26-17 en el marcador de Sprewell. Vázquez de Sprewell. Impresionante ahora el contraataque del equipo del oeste, la asistencia por detrás de Eddie Jones, la canasta de Sprewell, jugando además muy bien los dos jugadores de Minnesota. El playmaker de Cleveland Cavaliers. Terrell Brandon. Terrell Brandon. Ahí está el lanzamiento de Sprewell. Otro triple. 3-point. Qué fantástico este Sprewell. Su tercera participación en el All-Star. Lleva 5 temporadas en la NBA y ya ha estado 3 veces en el All-Star. Uno de los 5 máximos anotadores de la liga. Se está moviendo en 26 puntos de media por partido. Balón de Sprewell. Sprewell. Ahí botando la mano izquierda, mano derecha, marcado por Terrell Brandon, balón para Kevin Garnett. Kevin Garnett que hace ahí, que duda. Tiene delante de la Chris Webber, lanzamiento de Kevin Garnett, rebote defensivo para Webber. Y al final balón para Terrell Brandon. Kevin Garnett, que ha sido el segundo jugador en la historia del All-Star en debutar con menos edad en este partido después de Magic Johnson. Hay que decir que Webber... Garnett tiene 20 años
Es de los jugadores que pasó directamente del instituto a la NBA y debutó en la liga profesional el año pasado. Gugliotta y Garnett son representantes de un equipo que cumple su mejor temporada de la historia en la NBA, Minnesota Timberwolves. Un equipo que tiene en los despachos a Kevin Mahale como ejecutivo de los Minnesota Timberwolves. Por cierto, hemos visto alguna acción destacada también de Terrell Brandon. Recordar que ha tenido muy buenos jugadores Cleveland Cavaliers y que han cumplido pues, muchísimas presencias en este partido de All-Star. Brandon ya estuvo el año pasado, Tyron Hill el anterior, Mark Price, Larry Nance y Brock Doherty han sido tres jugadores que en la década de los 90 han representado a Cleveland Cavaliers en este tipo de encuentros. Están por el vídeo marcador echando imágenes de Isaiah Thomas, de Nate Archibald, de Pitch Maravich, de Magic Johnson. 50 aniversario I Love This Game de la NBA, con una fiesta realmente extraordinaria en el descanso. Decía antes que Chris Webber forma una pareja fabulosa con Juwan Howard en Washington Bullets. Juwan Howard, que ya ha sido el Star. Sí, el año pasado estaba en San Antonio. Una pareja de muy buenos jugadores que ya fueron compañeros en la Universidad de Michigan, formando aquel quinteto de los Fabulous Five, que alcanzó en sus dos primeros años de curso universitario pues dos finales consecutivas del baloncesto universitario. Esos aplausos que escuchan ustedes es para Isaiah Thomas, para Larry Bird, que está ahora en la pantalla del vídeo marcador, el pajarraco Bird, y el Jimmy Somelovic de Spencer Davis Group, con Steve Winwood al frente, sonando. Jimmy Somelovic, Magic Johnson, la fiesta del básquet. Sí, ayer cuando se hicieron la foto los... bueno, al final fueron 47 porque uno está fallecido, Pete Maravich, y faltaban Jerry West y Shaquille O'Neal. El resto de los 47 mejores jugadores de la historia se hicieron una foto y le dijo Barkley a Magic Johnson, ¿este equipo, tú eres de este equipo? Y le dijo, no, yo soy el propietario. Le contestó Magic Johnson. Este es otro clásico, Lenny Wilkens, que están también aplaudiendo mucho a Lenny Wilkens. Está justo detrás de Robert Paris, el jefe, 43 años, 2 años ha firmado por Chicago Bulls. Bueno, 3-1, 1-9, 31-19 en favor del equipo del oeste. Que está jugando francamente bien. Y que ahora tiene en pista 5 reservas, ¿no? No hay ningún jugador inicial. Y que tiene ahí al amigo Sprewell, que ha entrado hace poquito y que lleva ya el tío 5 puntos. Sprewell, uno de los cañoneros de la liga, junto con Richmond, Karl Malone, Shaquille O'Neal y naturalmente Michael Jordan, que es el máximo anotador. Esos 5 hombres son los 5 máximos anotadores. Sprewell no es ninguna sorpresa. En la temporada 93-94 fue incluido en el mejor quinteto de la NBA. Sí, sí, Sprewell es un jugón de estos de un jugador espectacular, vamos, sí, de lujo. Que hasta su último año de instituto no empezó a jugar al baloncesto y que llegó a repartir periódicos en su infancia. Tom Gugliotta, número 24. Fabuloso Gugliotta. Novedad, 32-19 en el marcador. Dee Haraway, ya fuera dentro, asistencia. El helicóptero de Vin Baker aterrizando en el Gar Arena. Balón de Mr. Jones para Gugliotta, balón que robaba a Chris Webber. Vamos a ver a Chris Webber, que bien lo ha hecho Chris Webber. Oh, se quedó ahí corto el lanzamiento de Chris Webber. Balón para Mr. Jones. Trataba de meter el balón para Richmond y al final se fue fuera. Primero Sprewell y luego Vin Baker han estado muy bien y atentos en la acción defensiva, evitando y privándonos de una acción espectacular ofensiva. Está jugando en ataque la conferencia oeste. Balón para Kevin Garnett. Tom Gugliotta. Vamos a ver. Mete el balón para Mr. Jones. Canasta de Mr. Jones. 34-21, 13 puntos arriba para el oeste. Balón de Terrell Brandon, el playmaker de los Cavaliers, de los Ninjas de Fratello. Chris Webber buscando a Glenn Rice, que la está pidiendo en el poste bajo. Vean el marcaje de Sprewell para Glenn Rice, tremendo, el jugador de Charlotte Hornets, con una semana, las últimas semanas,
2 semanas consecutivas elegido jugador de la semana. Trataba de jugar ahí Mr. Jones, balón que salió fuera y el balón en posesión ya de la conferencia. Este balón que está jugando Dee Holloway. Holloway con el balón es Golden State Warriors. Uno de los jugones por excelencia, como hemos comentado antes. Ahí está Dee Holloway. Holloway sigue botando el balón, se va a meter dentro, saca el balón para Terrell Brandon. Brandon y el gorro. El tapón impresionante de Eddie Jones sobre el lanzamiento de Brandon. 24-21. Parecen mucho más esmerados defensivamente los jugadores del oeste, de ahí su diferencia. 2 segundos, 3 décimas para que acabe. Vamos a ver. Tom Gugliotta. Fuera. Fuera. Acaba el primer cuarto. 34-21. Victoria de momento de la conferencia oeste. Porque hasta el momento, pues yo creo que ha jugado mejor, ¿no? Del este. Sí, ha sido bastante superior. Mucho más intensos en defensa, han salido mucho mejor al contraataque y bueno, hay que tener en cuenta que han movido enseguida, como también es típico y clásico en este tipo de partidos, los técnicos el banquillo y pues están mostrando muchas ganas, ¿no? Todos los jugadores y nos han ofrecido ya algunas jugadas espectaculares. Hasta el momento no hemos visto ni a Christian Lerner, quiero recordar, ni a Gatwick. Screm Tampoco. Ahí en el banquillo de la conferencia oeste a Chad Barkley, Clyde Drexler, Joe Dumars, tampoco lo hemos visto, al jugador de los Pistons de Detroit. Es decir que en la conferencia oeste, pues hemos hablado antes de los 5 máximos anotadores de la liga: Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Karl Malone, Sprewell, Richmond. Hay 3 del oeste, o 4, entre los 5 máximos anotadores, hay 4 jugadores de la conferencia oeste y 1 del este. Ya saben que a los titulares de este partido se les elige popularmente por votación, sí. Y que a los suplentes pues los eligen los técnicos de cada conferencia. Pues hay que comentar que los técnicos en sus votaciones para los suplentes han respetado parcialmente el gusto de los aficionados. Por ejemplo, pues según ese gusto de los aficionados, hombres como Dennis Rodman, que bueno, está sancionado y por eso no está aquí, pero seguramente a lo mejor tampoco hubiera estado aquí de no estar sancionado, como le ocurrió el año pasado. Pues Dennis Rodman no está. Jawan Howard, por ejemplo, tiene más votos que Christian Lander y Kevin Baker en el este. Por ejemplo, Reggie Miller tiene más votos que Joe Dumars. El propio Allen Iverson, al que vimos ayer en el partido de los novatos, pues tiene más votos que Tim Hardaway, Dumars o Glenn Rice. Y otras circunstancias parecidas en los equipos del oeste, pues comentar que por ejemplo Van Exel y Jason Kidd tienen más votos que Richmond y Eddie Jones en esta conferencia oeste, y que pues sería demasiado ya seleccionar este año a Jason Kidd en vez de Richmond, ¿no? O de Eddie Jones. Sería de traca, ¿eh? Claro, la temporada que está haciendo Richmond o Eddie Jones evidentemente es muy diferente a la de Jason Kidd, con varios problemas, cambio de equipo y no, los números son... Bueno, se va a reanudar el partido, 34-21. Creo que el que ha recibido más votos ha sido Michael Jordan, ¿no? Sí, y ha batido todo un récord. Ha recibido casi 2,5 millones de votos. 2.451.136, seguido de Barkley a mucha diferencia con menos de 2 millones. Ahí está jugando Stockton para Mr. Jones. Jones, el jugador de los Lakers, marcado por Glenn Rice. Mr. Jones, ¡qué canasta! Impresionante la canasta de Jones. Aro pasado, madre mía. Fabulosa la canasta de Jones. Vean cómo remonta la línea de fondo. Amagó por un lado el aro, intentó la canasta pasada, le hicieron la falta personal y convirtió posteriormente esos 2 puntos. 36-21, 37-21 ya. Balón de Terrell Brandon. El base de los Cleveland Cavaliers para Glenn Rice. Lanzamiento de Glenn Rice, coge su propio rebote.
con un tablero, no se le pueden dar las oportunidades a uno de los cañoneros de la liga como es Glenn Rice. Ahí está Sprewell, qué jugones. Sprewell se quedó corto la entrada, canasta, balón ya para Terrell Brandon, para Tim Holloway. Holloway jugando fuera, mete el balón para Terrell Brandon, la pinta de Terrell Brandon, el rebote defensivo de Kevin Garnett y balón ya de John Stockton. Stockton jugando, la está pidiendo en el poste bajo ahí, Eddie Jones, marcado por Terrell Brandon, lanzamiento de Jones. Falta de Brandon. Falta de Brandon. Falta de Terrell Brandon. El playmaker. Siento que Terrell Brandon. Sí, bueno, pues es uno de los jugadores de menos estatura en participar en un All-Star. Ha habido varios por debajo de los 6 pies, es decir, por debajo del 1,82 m de estatura. Terrell Brandon está en el 1,80 m, igual que otros como Michael Adams, Dana Barros. Yo creo que el más bajo fue Calvin Murphy, jugador de 1,75 m aproximadamente, es jugador de los Rockets que participó en el partido en el 79. Bill Baker estaba tratando de lanzar la canasta. Bill Baker. Va a entrar Joe Dumas y Christian Laettner. Sustituyen a Terrell Brandon y a Chris Webber. Debuta en un All-Star Game Christian Laettner, hablando ahí con Kevin Garnett. Precisamente fueron compañeros en Minnesota Timberwolves. Balón de Tim Holloway. Ahí está jugando Joe Dumas. Dumas con el balón, marcado por Sprewell. Jugando para Glenn Rice. Glenn Rice, de vuelta de Glenn Rice. Se quedó corto el tiro. Pero al final balón en posesión de la conferencia este, 39-23 en el marcador. A favor del oeste. Joe Dumas, un jugador al que algunos ya llevan retirando varios años y que ahora ha vuelto a uno de estos. Está jugando francamente bien en los Pistons de Detroit. Debería Baker. Baker es una sombra realmente. Sobre todas las canchas de la NBA. Es una sombra que se mueve en 22 puntos por partido. Ojo, con Bill Baker. Sprewell, uno de los jugones para Tom Gugliotta. Gugliotta lanzó. El rebote defensivo fue para Tim Hardaway. Manos lanzamiento de Gugliotta. Ahí está el ataque ya para la conferencia oeste. Richmond. Lanzamiento, balón para Kevin Garnett. Para John Stockton. Stockton para Tom Gugliotta. Ahí estaba John. Sí, Eddie Jones siempre acompaña en el contraataque y palmeó el lanzamiento de Gugliotta, que llegó un poco forzado a ese contraataque. Y ahora mismo lleva camino de MVP del partido. Lleva ya 10 puntos. Sí. 10 puntos en 6 puntos. Mr. Jones, balón para Tom Gugliotta. Gugliotta que está jugando francamente bien. Time out. Nuevo tiempo muerto. 41-25. Podemos dar un repaso a las nominaciones y presencias en este partido. El máximo dominador, recordemos, es Karim Abdul-Jabbar, legendario pívot de los Lakers, que tiene 19 apariciones en el All-Star, 13 como titular. De los presentes hoy, pues se lleva la palma Olajuwon con 12 nominaciones para el partido. Barkley, que está aquí pero está lesionado, 11, igual que Ewing. Michael Jordan también 11. Drexler, que está aquí lesionado, 10, igual que Malone. Madre mía, Karim Abdul-Jabbar Y además 13 como titular. En una estuvo lesionado, no pudo participar, pero esas cuentan. Sí, cuentan. Ya lo saben. Y 5 como reserva para Karim Abdul-Jabbar, que por supuesto está entre esos honrados 50 mejores jugadores de la historia de la NBA. A los que, como ya hemos comentado, se les va a brindar un homenaje en el descanso. Viendo imágenes ahora de otro clásico, Bob Petit, George Irving, Iceman, el jugador de los Spurs de San Antonio, Kevin McHale, mientras escuchamos sonido Motown, aquí en el Gun Arena de Cleveland, la fiesta de la NBA se va a reanudar
el partido. Ya hemos dicho que Les recordamos que faltan Barkley, Dressler, O'Neal, Ewing, Mourning. Barkley con la lesión de tobillo, Dressler con una rotura de fibras que le va a apartar de 6 a 8 semanas. Pues Shaquille O'Neal con un problema en el ligamento de la rodilla que le ha impedido incluso venir, según los certificados médicos. Él está medicándose para curar lo antes posible esa afección. Se encuentra en Los Ángeles. hay que decir que varias de las ausencias, pues esas ausencias que hay, ¿no? Pues ya se veía venir que varios jugadores no iban a estar. Sí, Por ejemplo, Barkley y Dressler han faltado varios partidos, de ahí la horrorosa racha de derrotas del conjunto de los Rockets por su gira por el este. Dressler ha jugado todo menos uno o dos, pero luego al final Había mira tenido lo un que ha pasado, problema de problema. muñeca, Sí, sí. faltó algún partido, volvió al equipo y ahora fue de nuevo baja. Baja, sí. Shaquille con este problema de rodilla no estuvo frente a Sacramento, no, perdón, frente a los Clippers, un partido que perdieron los Lakers, y luego tampoco estuvo en la victoria tremenda de los Lakers frente a Chicago Bulls. Patrick Ewing ya creo que faltó en el partido frente a Houston Rockets, y Alonso Mourning pues es un jugador que también faltó en el último partido de Miami Heat con un problema en la planta del pie. Estamos en 41-25 en el marcador a favor de la conferencia oeste. Entra en acción Dallas Scram, el jugador de los Sonics. Extraordinario Scram. Mientras que las cámaras, lógicamente, siguen la pista de Mr. Jones. Todavía no ha entrado en acción el amigo Chris Gatlin. Vamos a ver, ahí está, John Stockton. Stockton con el balón. Trataba de dejársela y ha habido, vamos a ver, balón en posesión de la oeste, de la conferencia oeste. Ese balón de Delef Scram para Tom Gugliotta, balón para John Stockton. Triple de John Stockton. Movió en esta ocasión muy bien el balón el conjunto del oeste en el ataque estático, convirtió ese triple y siguen aumentando su diferencia en el marcador. 44-25 en el marcador, el rebote defensivo ya para Gugliotta, balón para John Stockton. Stockton tratando de jugar, pero cortó el balón Tim Hardaway. Se le escapó a Joe Dumars. Balón de John Stockton, Stockton buscando a Mr. Jones. Este para Scram. Y asistencia de Jones a Scram. 46-25 en Eddie el Jones, marcador. uno de los jugadores más en forma de la NBA, ¿no? Sí, sí. Glenn Rice, marcado por John Stockton, mete el balón para Richmond, Vin Baker. Era el hombre que estaba ahí jugando. Falta personal de Tom Gugliotta. Y van a entrar Michael Jordan y Grant Hill. Por parte de la conferencia este, lanzamientos para Vin Baker. Bueno, se unen ahora en el equipo del este dos jugadores que están a las órdenes también en su equipo particular del entrenador Duke Collins. Detroit Pistons, Grant Hill y Joe Dumars. Y vuelve Michael Jordan a la cancha. Vamos a ver si con estas incorporaciones puede recortar diferencias el conjunto del este. Lanzamiento de Vin Baker. 46-26 en el marcador. Stockton subiendo el balón en campo de la conferencia este. Ahí está John Stockton, el playmaker de Utah Jazz. Amigos. Canasta de John Stockton. 48-26. Balón de Joe Dumars para Christian Lerner. Lerner la está pidiendo Vin Baker. Vin Baker tiene delante de la Tom Gugliotta. Balón para Michael. Canasta de Michael Jordan. Y tiro adicional para Michael Jordan. Ahora sí lo hizo perfectamente Jordan. Jordan, que tiene solamente 3 puntos. No ha jugado mucho tampoco. 9 minutos hasta el momento. Entra Chris Gatlin. Jordan, que se ha quejado de la afluencia de periodistas en este All-Star, dice que cada año hay más y que vienen más periodistas incluso que aficionados. Exageró algo Jordan. Aerolínea Jordan. El mate de Michael Jordan decía que volvieron a faltar a la cita con los periodistas Michael Jordan y Charles Barkley, que el año pasado también lo hicieron y fueron multados igual que este año. El año pasado en San Antonio, este año en Cleveland.
se volvió a rumorear con que estaban jugando al golf, como ocurrió en el 96. Está jugando el ataque ya Mr. Jones para Dallas Scram, balón que ha robado la conferencia Christian Lander para Joe Dumars, balón de Grant Hill, se cayó pero se la pudo dar a Lerner, balón de Michael, se salió prácticamente de dentro, rebote defensivo ya para Chris Gatlin, balón de John Stockton, Stockton se para, jugando para Karl Malone, balón tiene delante de la Dikembe Mutombo, vean a Malone, el tapón extraordinario de Dikembe Mutombo. Todo un especialista. Dikembe Mutombo y ¿Qué? balón en posesión de Eddie Jones. Mutombo no se puede ver acompañado en este partido de sus dos grandes amigos y es jugadores también de Georgetown, Alonso Mourning y Patrick Ewing. Los tres de la fábrica de Georgetown, Chris Gatlin, lanzamiento de Chris Gatlin, balón de Joe Dumars, balón para Grant Hill, lanzamiento de Grant Hill, trataba desde el suelo de recuperar el balón Christian Lerner, Dallas Scram para Karl Malone, trataba de meter el balón para Chris Gatlin. Nuevo tiempo muerto. Tiempo muerto, 48-30 en el marcador, 6:56 para que termine el segundo cuarto. Se dan cita en el partido algunos damnificados de Rick Adelman, por ejemplo Gugliotta, Gatlin, por ejemplo, también estuvo ayer Tim Legler, que es otro jugador que salió de Golden State Warriors, y Tim Hardaway, por supuesto. Bueno, la verdad es que el historial de los últimos tiempos de Adelman es tremendo, porque el año pasado estaba Tim Hardaway en Golden State. ¿Quién más estaba? A ver, ahora Chris Gatlin. Estuvo Kevin Willis, Kevin Ronnie Willis. Seikaly. Es tremendo, ¿no? Ronnie Seikaly. Sí, se ha producido una anécdota muy Bueno, curiosa. se ha producido una anécdota tremenda, que Tim Hardaway, directo al All-Stars, deja a Adelman, Chris Gatlin, directo al All-Stars. Bueno, lo de Chris Gatlin todavía es que tiene más guasa, porque al poco tiempo de dejar a Adelman, pues creo recordar que fue elegido jugador de la semana, pero saliendo desde el banquillo, o sea, jugando 20 y tantos minutos y metiendo 20 y tantos puntos en su línea. Sí, con Miami ya, ¿no? Sí, con Miami. Se ha producido una anécdota recientemente. Jugaban Golden State Warriors en la cancha de los Clippers y acudió al vestuario de los Warriors el hijo del agente de PJ Armstrong, que quería ver a los jugadores de cerca. Entonces empezó a hacerle preguntas PJ Armstrong al chaval, le dijo, dime jugadores de los Bulls, y le dijo Jordan, Pippen, Rodman. Le siguió preguntando y señaló a Chris Mullin y dijo, ¿y este quién es? Dice, este es Chris Mills. Y dijo Mullin, ya me gustaría a mí ser Chris Mills, ¿no? No le conocía el chaval a Chris Mullin, un hombre que también ha mostrado sus deseos de dejar el equipo esta temporada. Sí. Bueno, hay que decir que Chris Mullin pues ha sido del orden de 8 o 9 veces All-Star, o unas cuantas veces, All-Star por ahí. Sí. Unas cuantas veces. Hemos visto los números de Jordan cortos para lo que suele ser habitual en él. Ahí está Nate Thurmond en el vídeo marcador. Sí, y su camiseta colgada, de lo más alto del Gun Arena. Se va a reanudar el partido. Nate Thurmond, que fue un pívot tremendo, sobre todo muy buen defensor, pero que quizá tenga menos nombre, sí, porque coincidió en la época de Will Chamberlain y Bill Russell. La época dura, bueno, menos agradable que ahora, ¿no? Digo, sobre todo por el marketing y por la grandeza que ha adquirido la competición, sobre todo en el exterior, ¿no? En los Estados Unidos, sí, y en el interior también, ¿por qué no decirlo? Sigue estancado en los 10 puntos Eddie Jones. Y estamos en 48-30 en el marcador. Primer plano de Dallas Scram. Balón que va a poner en movimiento el jugador de los Sonics, Dallas Scram. Jugando para Karl Malone para John Stockton. Stockton, ahí está jugando John Stockton para Dallas Scram. Triple de Scram. Al que tuvimos oportunidad de encontrarnos ayer en un centro comercial de Cleveland con su mujer, una mujer de raza negra. Sí. Qué buen rebote cogió Gatlin, bien el contraataque, Mr. Jones, y ahí metió la mano Grant Hill, y ha habido falta personal
Sí, buscaba ya el mate, la Mate, canasta sí. hacia abajo Eddie Jones y recibió la falta del jugador de los Pistons. El contraataque era muy bueno, Stockton, Malone con una mano para Eddie Jones. Lanzamientos para Jones, que está en 10 puntos. No convirtió el primer lanzamiento. Eddie Jones, uno de los baluartes indiscutibles de los Lakers. Falló los 2 tiros libres Jones y jugando Michael. Ahí está el 23 de los Bulls. Michael Jordan con el balón. Sigue Jordan botando el balón. Ahí está Michael Jordan, balón para Joe Dumars. Rebote defensivo de Scram. Y balón de DLF Scram. Jugando ya para John Stockton. Stockton, vamos a ver. Ahí sigue John Stockton con el balón por la línea de 3 puntos. Lo estaba pidiendo Mr. Jones. Stockton jugando para DLF Scram. Para Karl Malone. Karl Malone se levanta, canasta de Karl Malone. 2 puntos más para la conferencia oeste, 53-30 en el marcador. Balón jugado por Joe Dumars. Ahí está Joe Dumars. Balón para Christian Laettner. Canasta de Christian Laettner. Sí, al que ha permitido ahora lanzar desde mucha distancia defendiéndole Chris Gatlin y tiene muy buena mano Laettner. Se prepara un cambio o 2 cambios en la conferencia oeste. Falta de Scram. Sí, va a entrar Scottie Pippen y Penny Hardaway. Y en el oeste Richmond, Peyton y Olajuwon. Sí. Richmond, Peyton y Olajuwon. No está teniendo suerte Jordan porque cuando no le defiende Peyton, le defiende Eddie Jones, que son 2 de los mejores defensores en esa posición de jugador exterior de toda la NBA. Aunque ahora parece que se coloca Richmond sobre Jordan y Peyton estará con Grant Hill de momento. Vamos a ver, ahí está jugando Grant Hill. Grant Hill se quiere meter hasta adentro, balón para Scottie. Se salió de dentro, qué gran rebote ahí de Christian Laettner. Y canasta de Christian Laettner. 53-34 en el marcador, 5 minutos 5 para que acabe. Triple de Richmond. Oh, qué triple. Qué gran lanzador es Mitch Richmond, el jugador de Sacramento Kings, que lleva unos números de 25,4 puntos por partido, 4,3 rebotes, que es un jugador que ya fue designado mejor jugador de este partido, del partido de las estrellas en el 95. Estamos en 56-34 lanzamientos para Grant Hill, el jugador de los Pistons de Detroit. Segundo tiro libre para Grant Hill. Ahí vemos a Grant Hill, convirtió 56-36 en el marcador. Gary Payton, los chicos del barrio. Ahí está jugando Gary Payton. Gary Payton para Richmond. Richmond para Chris Gatlin. Chris Gatlin marcado por Scottie Pippen. Rebote defensivo ya para Michael Jordan. Michael Jordan para Penny Hardaway. Hardaway de afuera adentro. Y la canasta sobrado. Hardaway. La canasta de Hardaway. 56-38 en el marcador. Balón de Dallas Scram. Lanzamiento de Scram. La lucha por el rebote de Chris Gatlin. Balón para Scottie. Penny para Michael. Lanzamiento de Michael Jordan, el rebote para Richmond para Gatlin, para Gary Payton para Gatlin, se salió, dio en el hierro y al final balón para Penny Hardaway, 56-40, 16 arriba. Ahora Duke Collins ha vuelto a poner en cancha juntos a Penny Hardaway, Jordan y Grant Hill y teóricamente con estos 3 jugadores del juego exterior pues debe remontar el equipo del este. Jugando aquí no lo igual para Dolef Scram, lanzamiento de 3, el balón que no entra y jugando ya en ataque. Se les escapó ese balón ahí a la conferencia este, se levanta Rudy Tomjanovic. Y balón para Richmond, 56-40 en el marcador. Chris Gatlin lanzando a canasta. Tomjanovic llama a Sonke. Sí, llama a Sonke. Balón de Grant Hill. Canasta de Grant Hill. Entrada canasta de Grant Hill. 56-42 en el marcador. 56-42 en el marcador. 14 puntos arriba para la conferencia oeste, acortando distancias. Acortando distancias al este, vean a Michael, balón para Scottie. Aterrizando Scottie
Pippen. Funcionó la conexión de Chicago, Jordan Pippen, y ojo que Jordan no está anotando, pero lleva ya 6 asistencias y 5 rebotes. Estamos en 3:05 para que acabe el segundo cuarto. 56-44 en el marcador. Se han colocado a 12 después de esos cambios, después de que introdujera Duke Collins en la cancha de nuevo a algunos de los titulares, como ya hemos comentado. Un Duke Collins que vuelve a coincidir en un banquillo con Michael Jordan. Parece que no acabaron con muy buena relación estos dos hombres. Duke Collins había sido el anterior entrenador en Chicago Bulls antes de Phil Jackson y no consiguió llevar al equipo al campeonato. Luego estuvo varios años en tareas informativas Duke Collins hasta que llegó el año pasado a Detroit Pistons en su segundo año en el conjunto de Detroit. Está completando una excelente temporada. Estamos viendo en el videomarcador a leyendas de la NBA. Vale, bien. Hemos visto un mate de Clyde Drexler, que es otro de los que ha hecho el mate saltando desde el tiro libre. Sensacional. Y una de las muchas habilidades del amigo Michael Jordan, Charles Barkley, ahí en el banquillo escuchando los consejos de Rudy Tomjanovic. Bueno, pues se va a reanudar. Se reanuda el partido con 3 jugadores de Seattle Supersonics en el oeste. Peyton, Sonkem y Screm. Olajuwon como pivot y Mitch Richmond ayudando desde la posición de escolta. Naturalmente decir que en la conferencia pues también vemos ahí a Pat Ewing, ¿no? El banquillo y a Alonzo Mourning. En el banquillo del este. Hemos visto ahí esa jugada, esa entrada canasta de Grant Hill. Y está el pase de Michael Jordan para Scottie, aterrizando en el Ghana Arena. No había niebla, no estaba cerrado por la niebla el aeropuerto de Cleveland. Bueno, se reanuda el partido. 2 puntos para Scottie Pippen, otro fijo de las últimas ediciones del All-Star Game. Pues ahora la conversación ahí de Gary Payton con ese gesto mira así, por encima, de suficiencia. Sí, ahora están bromeando Peyton y Penny Hardaway. Ese gesto de realmente de estar sobrado, Cómo mira a los rivales, Procedente de los suburbios de Oakland. De Oakland, sí señor. Balón de Gary Payton. Payton para Richmond. Richmond para Payton. Payton ahí tratando de jugar para Richmond. Richmond lanzando canasta, balón que no entra. La tocó Memphis Screen, balón de Grant Hill. Balón para Penny Hardaway. Se la deja Grant Hill. Y canasta de Hill. Sí, un tiro como de Grant Hill no llegó para poder molestarle a ese lanzamiento a Kim Olajuwon. 5-6, 4-6. Prácticamente han ido remontando ahí diferencia a la conferencia este. Gary Payton, balón que no entra. Rebote para Christian Laettner. Laettner está jugando un muy buen partido. Balón para Michael Jordan. Michael Jordan ahí con Gary Payton. Vean a Michael Jordan. Abriendo para Scottie Pippen. Scottie Pippen para Michael Jordan. Tiene delante de la de Green. Lanzamiento de Michael Jordan. El rebote defensivo para Memphis Screen. El contraataque ya para los chicos del barrio. Gary Payton. Y al final no entró ese balón. El rebote defensivo ya para Michael Jordan. Y ha habido falta personal de Gary Payton, que iba él solo en el contraataque. Se la tuvo que jugar de esa manera. A punto estuvo de convertir. Alcanzó el rebote, uno más en su cuenta particular, Jordan. Y la falta personal de Payton sobre Jordan. Un duelo que nos hizo a todos vibrar con el juego del baloncesto en la NBA en las últimas finales. Bueno, 56-46 en el marcador. Penny Hardaway habla con todos, ha estado hablando con Payton, ahora con Richmond. Sprewell entra en la cancha y parece que va a entrar en el este también Glenn Rice. Glenn Rice, entran 2 cañoneros. Se sienta Scottie Pippen, 1.54.
para que termine el segundo cuarto. Balón de Michael Jordan, convirtió el segundo tiro. 56-47 en el marcador, 9 puntos arriba. Gary Payton para Son Ken para Sprewell. Sprewell para Aquino Olajuwon, marcado ahí por Christian Laettner. Trataba de pasar para Sprewell. Al final va el balón a Richmond sin un lío, balón que roba Christian Laettner. Y la está jugando Grant Hill. Oh, casi se le escapa ahí a Grant Hill. Se le escapó Penny Hardaway. Hardaway jugando para Glenn Rice. Para Michael Jordan con Son Ken. Vea Michael, si lo intentas. Sí, aguantó Es muy fácil. la embestida del cuerpo defensivamente de Ken. Sonrió Jordan y luego pues le hizo su clásica jugada, el reverso rápido y la suspensión saltando hacia atrás. El triple que no entra, el rebote para la conferencia perdió el balón Michael Jordan, lo recuperó. Vean ahí a Michael Jordan, balón para Grant Hill. Para Penny Hardaway, canasta de Jordan. Extraordinario Michael Jordan. Está a todas, recupera el balón, da el pase, luego falla su compañero y hace el palmeo que define la canasta. 5-6-5-1. Qué barbaridad. 8 rebotes Jordan, 6 asistencias y 10 puntos ya. 10 puntos también para Grant Hill y 8 Penny Hardaway, los mejores en el este, aunque Mutombo había hecho un buen trabajo en reboteador. Bueno, hay que decir que también está haciendo un buen partido el amigo Lerner, Un partido oscuro, pero lleva 6 rebotes, en 10 minutos, que no está nada mal. Y Jordan que se sale. Un Lerner que está siendo pieza fundamental de una gran temporada, de un equipo importante que llevamos de campaña, Atlanta Hawks. Es un jugador que se ha casado este verano, que se ha comprado una casa en una zona residencial muy lujosa de la ciudad de Atlanta, Marietta, y que, bueno, tiene un gran tanque de agua, como una gran pecera en su casa, donde alberga un tiburón, Christian Lerner. Ahora y bien, Rorican Rosa. I love this game. Parcial de 21-5 a favor de la conferencia este. 21-5 parcial, qué bárbaro. La que está cayendo. Vean esa repetición de la jugada de Jordan. Una imagen habitual, típica. Ahí le tienen esa jugada. Penny Hardaway cambiándose el balón de mano. Y él entrando, haciendo ahora en esta ocasión servicios de Michael Jordan a las 24 horas del día. Que el otro día parece que le dio un codazo en un partido frente a Seattle a Craig Gillow, tuvo algunas palabras con Craig Gillow. Gillow le dijo que no compraba su colonia, que compraba la de Muresan, Esa colonia buena. que no hemos visto, y no le debió sentar muy bien a Jordan. Pero la de Muresan no ha salido todavía. No existe por ahora. Qué bueno es Craig Gillow. El Redford de la Bahía, Craig Gillow. Qué buena frase esa, Dice, no compro tu colonia. Se imaginan en un partido decirle, no compro tu colonia, compro la de Muresan que va a salir. Qué crack, Craig Gillow. Bueno, pues estamos en 58-52 en el marcador con Grant Hill. 42 segundos, 7 décimas. Tremendo. El helicóptero, Aerolínea Jordan, estaba abierto el aeropuerto de Cleveland. La jugada del partido, sin duda. Sí, tremendo Jordan que lleva ya 12 puntos, vaya exhibición. Qué barbaridad. 58-54, 30 segundos para que acabe el segundo cuarto para llegar al descanso. Tremendo. Grant Hill. 5-8-5-7. De Penny Hardaway. La calidad y el talento siempre responden y han respondido en manos de Jordan, de Penny Hardaway y de Grant Hill en estos últimos minutos del segundo cuarto. Vean a Olajuwon ahí dando los pasos. 60-57, los pasos de Claqué. Vaya monólogo de Jordan. Jordan ahí tratando de jugar y balón en posesión de la conferencia este. ¡Qué barbaridad! 12 puntos lleva ya, 9 rebotes. Y 6 asistencias. MVP hasta el momento del partido, pero vamos, clarísimo. Un trofeito más, Aunque ¿no? va, Para su casa. aunque va perdiendo, vean lo que ha tratado de hacer ahí.
al límite de la posesión y se acaba el segundo cuarto. Se ríe porque es para reírse, desde luego. Charles Barkley con Michael Jordan ahí hablando. 60-57 en el marcador. Una imagen de este crack. Fíjense cómo se le fue a Richmond. Desde muy lejos fue a por ese balón. Impresionante cómo fue el rebote ofensivo. Oh. Extraordinario. 60-57. Al principio, durante buena parte del primer cuarto, esta tarde vi llover. La que cae aquí dentro y la que cae fuera. Vi gente correr. Fuera no hay, ¿sabes? A la que... Vamos, es impresionante la manta eléctrica. Increíble el frío que hace. Bueno, vean ustedes, 57-60. Vamos a asistir ahora a una ceremonia impresionante. No paren el vídeo. No paren el vídeo, porque va a comenzar, pues estos se conservan fundamentalmente porque ellos siguen teniendo actividades relacionadas con el mundo de, de show business, etcétera, ¿no? Muchos de ellos pues siguen apareciendo en anuncios y tal. Y son siguen ofreciendo públicamente su imagen. Su imagen, efectivamente. Y son profesionales 100%. Ya hemos hablado alguna vez que la tercera edad de la NBA, los de 30 y tantos años, están los tíos que le miras a la cara y dices, ¡jo, qué bárbaro! Y Kareem Abdul-Jabbar, pues con unos cuantos años, pues realmente se conserva maravillosamente bien, ¿no? De tantos años tendrá Kareem Abdul-Jabbar. No sé exactamente la edad de Jabbar. Bueno, una serie de jugadores, como hemos dicho esta temporada, pues están 30 y muchos y están fabulosos, ¿no? Están en una segunda juventud. Bueno, hoy estamos viendo a muchos de ellos, ¿no? Con 30 y tantos. Hay que recordar que Jordan está ya en los 34 años, ¿no? Bueno, pues ya lo ven ustedes. El Gunn Arena en Cleveland, eso que están viendo son los alrededores del Gunn Arena. Suena Wonderful World, ¿no? Sí. Well, a Wonderful World, la canción de Sam Cooke. Esos son los exteriores del Gunn Arena, ubicados dentro de un pequeño downtown, dentro de la ciudad. Y con una temperatura exterior de estar de... Para ti no te menéis. Te tapase prácticamente todo. Se te va formando debajo de los ojos una pequeña escarcha del frío que hace. O sea, se te caen las lágrimas y se va formando escarcha. Bien, podemos dar repaso, ¿no? Máximo anotador en la conferencia oeste, Eddie Jones, Mr. Jones, 10 puntos, Gary Payton, 9 puntos, John Stockton, 7 puntos, Richmond Olajuwon, 6 puntos. Y decir que Jordan está ahí. Jordan 12, Grant Hill y Hardaway 11 cada uno en el este. Jordan ha jugado 17 minutos en esa primera mitad. Y ha hecho un final del segundo cuarto tremendo. Estos son algunos de los mejores momentos con el gorro de Karl Malone a Mutombo y luego de Olajuwon. Pero al final Grant Hill se la dio a Mutombo y consiguió la canasta. Mutombo luego protestaba de que le habían hecho falta personal. Vemos ahí a Grant Hill y aterrizando en el aeropuerto de Cleveland. Vemos a Sprewell, el jugador de Golden State Warriors. Este es Gary Payton. Hombre, es curioso porque hasta ahora el máximo reboteador del encuentro es Jordan con 9. Mutombo y Ledner tienen 6, todos en el este. En el oeste está Gugliotta con 5.
En puntos, pues ya les hemos dicho, Jordan también es el máximo anotador hasta ahora. Y en el aspecto de asistencias, pues por qué no decir que Jordan también es el mejor de esa primera mitad con 6. Eddie Jones, John Stockton, Los que menos han jugado han sido Gatlin y Dumars con 5 minutos cada uno. cada uno. Y vemos la repetición de momentos estelares. Oh, Jordan, vaya mate ahí. Este es Malone. Mutombo. Con esos brazos que tiene Mutombo. Impresionante la envergadura de este jugador. Y ese es un mate extraordinario de Scottie Pippen. Grant Hill entrando a canasta, dejando ahí la bandeja contra tablero, y esta ya es impresionante. La de Michael Jordan estuvo listísimo entrando ahí al rebote ofensivo y consiguió un mate, y vean cómo vuelve el tío riéndose. Por cierto, se ha anunciado, ahora que vemos algunos jugadores que han participado en los sucesivos Dream Teams, equipos que han representado a Estados Unidos en las máximas competiciones internacionales, pues se ha anunciado que en Sydney habrá otra vez Dream Team, aunque en el campeonato del mundo no es seguro si participarán jugadores de la NBA mezclados con universitarios. Y también recordarles, por supuesto, la celebración del Open McDonald's el próximo mes de octubre en París. Estará en esa cita el campeón de esta temporada que estamos viviendo en la NBA. Ya estuvo Houston Rockets en la última edición celebrada en Londres. Estamos viendo ahí al amigo Jordan. Qué bárbaro. Mientras que se incorpora a su localidad Larry Bird. Que saluda ahora al staff técnico de la Conferencia Oeste y los anotadores de ambas conferencias. Bueno, ha sido una ceremonia espectacular, ¿no? Todo por lo entrañable y los jugadores que había en el parque. Sí. Si se han juntado, pues en escasos metros cuadrados. El hambre con las ganas de comer, ¿no? En escasos metros cuadrados que tiene la cancha del GAN Arena, pues lo mejor de muchos años de historia de esta competición. Una competición que sabe cuidar muy bien el futuro, el presente y el pasado. Sí, porque aquí no se olvidan de... Naturalmente. Quien ha sido grande sobre la cancha no tiene por qué... Sí, por Dar cierto, el que ahí olvido. vemos a Artie Gilmore hablando con Kareem Abdul-Jabbar, y Gilmore que es clavado a Walt Frazier. Insisto, le falta un poquito de... Y París detrás de ellos. de pelo, y París detrás de ellos. Y ahora se les uno Dave Cowens. Efectivamente, Dave Cowens hablando con Artie Gilmore, el que fuera center de los Spurs. Y que acabó también sus días como profesional en Europa, ¿no? Como George Ervin, como algún otro. Gilmore y Kareem Abdul-Jabbar, pivot dominantes en una época en la NBA. Bueno, Kareem Abdul-Jabbar ha sido media vida pivot dominante, ¿no? Ha sido 20 años. Ha sido, claro. Va a comenzar el tercer cuarto. Y lo que hablamos de las jugadas típicas y características, años y años y años haciendo el skyhook, el gancho del cielo, Sí. y han pasado delante de él defensores, más defensores, y siguió siendo un arma efectiva. Les pasa a otros jugadores, a Michael Jordan con ese lanzamiento saltando hacia atrás. Hemos visto una demostración de Tim Hardaway de su quiebro pasándose el balón por debajo de las piernas, acompañado por el cambio de ritmo, que es actualmente uno de los movimientos
más codiciados y envidiados en la NBA. Christian Lerner, que va a salir en el quinteto inicial. Glenn Rice, Scottie Pippen, Terrell Brandon por parte del este, y Vin Baker. Y por parte del oeste, pues a John Stockton, Sonken, Gary Payton, Karl Malone, es decir, el quinteto inicial, ¿no? En ese sentido, la conferencia oeste, y aquí no la ayudó. Respeta el quinteto inicial, el técnico, Rudy Tomjanovich, mientras que Duke Collins no. Ahí vean a Terrell Brandon. Brandon con el balón para Vin Baker. Hubo un fallo defensivo ahí. Sí, hubo un despiste defensivo en esta primera acción del segundo tiempo. Nadie, o el defensor de Vin Baker, no se había dado cuenta. 60-59 en el marcador. Balón de Karl Malone. Karl Malone jugando ya para Akin Olajuwon. Pierde casi ahí el balón con Christian Lerner. Balón que recupera Vin Baker. Balón para Terrell Brandon. Brandon, asistencia para Vin Baker. Canasta, una más de Vin Baker. Ya hemos dicho que Dos jugadas consecutivas con los mismos protagonistas. Sí, la sombra de Vin Baker, ya hemos dicho que es alargada, ¿no? Muy alargada. Alargadísima. Ya lleva 11 puntos. El amigo Vin Baker, que se mueve en 22 y que año tras año... Tan alargada como que mide 2,10 metros o 2,11 metros sí. y se mueve pues como un alero. Y que lleva en la NBA, pues lo que hemos dicho antes, no sé si son 4 temporadas. 4 temporadas. 4, esta es la 4ª temporada, ¿no? Sí, esta es la 4ª y lleva 3 All-Star. 3 All-Star, ¿no? Probablemente no sea un jugador así que... Pues de esto es súper popular y que tiene el tío una proyección personal impresionante, vamos. Con 4 temporadas en la NBA y ser 3 veces All-Star, pues fíjese. Triple de Glenn Rice y 64-60 en el marcador. ¡Qué bárbaro! El este por delante. Sí, ahora sin Jordan, sin Hill y sin Hardaway, pero han empezado muy bien, como Sí. acabaron la primera mitad los jugadores del este. Terrell Brandon. Ahí vean a Terrell Brandon. Brandon para Glenn Rice. Triple de Rice. Impresionante Rice. Que alcanza ya los 8 puntos, lleva 2 de 3 en los triples, hay tiempo muerto, Me extraña. solicita Tomjanovich. No me extraña que pida tiempo muerto porque es tremendo. 60-67 en el marcador. Un Tomjanovich, por cierto, que pues, ha dicho que su puesto estaba centrado para dirigir este partido, pero que en una parte de su cabeza se encontraba la actual situación de los Rockets, ¿no? Con las lesiones, por ejemplo, los 4 partidos que han faltado de Drexler, los han perdido los 4, y es un equipo que, si sus jugadores claves están sanos, pues será un outsider principal al título, pero que si tiene problemas de lesiones, pues bajará mucho sus enteros. Una racha por la conferencia este que les ha cogido el frío, ¿eh? En Indiana, en Detroit, etcétera. Que han ido perdiendo y perdiendo partidos. Nueva York. Gary Payton. Rebote para Vin Baker. Terrell Brandon. Brandon con el balón. Ahí sigue Brandon. Brandon para Glenn Rice. Rice. Triple de Rice. Madre mía. Sí, Vaya ayer racha. no destacó excesivamente en el concurso, pero lleva 3 triples consecutivos, confirmando la excelente segunda parte de temporada que está completando. Ha habido canasta de Gary Payton, Glenn Rice, que se metía prácticamente hasta adentro. Se levanta todo el banquillo, claro, de la conferencia este, porque este Glenn Rice es un armado y peligroso. Impresionante, lo de Rice. Vaya punto de Un mira. número que 4 tiene. del draft en el 89, elegido por Miami Heat. Sí. Es el máximo anotador de la franquicia de Miami, con 9.248 puntos, ahora en Charlotte Hornets. Glenn Rice para Terrell Brandon. Triple. Enorme triple de Terrell Brandon. Lanzamiento de Olajuwon. 62-73 en el marcador. Scott. Hizo ahí Vin Baker. Sí, palmear hacia abajo. Palmear. Balón de John Stockton. Stockton jugando. ¿Qué balón ha robado ahí? Terrell Brandon ha robado el balón. Para Scottie.
Sensacional la jugada de Terrell Brandon. Está caliente Brandon, anotó anteriormente, ahora ha robado ese balón fundamental y levanta al público del Gana Arena, a sus aficionados de sus asientos. Estamos con 62-75. Falta Vaya personal. rachita que lleva, Vaya rachita que lleva ahora. Brandon, este. 6 asistencias, Sí. alcanza ya, ¿Y de puntos cómo va Brandon? pues lleva 7. 7 puntos. Bueno, pues lanzamientos para el bailarín de claqué del Cotton Club, Olajuwon. Estamos viendo la repetición de la jugada. Brandon para Scottie Pippen aterrizando en el aeropuerto de Cleveland. Estaba abierto, no estaba cerrado por la niebla. Balón de Brandon. Brandon jugando fuera de la línea de 3 puntos. Ahí está Brandon con el balón para Scottie Pippen. Scottie Pippen para Glenn Rice. Triple de Rice. ¡Qué barbaridad! Extraordinario Glenn Rice. Vaya crack. Este sí que es un crack, Daimiel. Impresionante lo de Campeón universitario con Michigan. lo que ha querido hacer ahí Brandon. Vean el intento de ametralladora de Rice. Y al final, balón en posesión del oeste. Bueno, la verdad es que la conferencia oeste no se ha enterado de que ha empezado el partido, ¿no? Porque Gracias a esos 4 triples, Rice se ha puesto en 14 puntos enseguida. buena la canasta ahora. John Stockton. El parcial debe ser otra vez espectacular en favor del este, Sí. merced al juego de Brandon y de Glenn Rice sobre todo. Está jugando el ataque ahí el este. Balón para Gary Payton. Gary Payton. Payton con el balón. Vamos a ver qué es lo que hace Payton. La está pidiendo Olajuwon. ¿Cómo se fue ahí Olajuwon? ¡Oh, madre mía! Guitarreando cerca de la zona, Impresionante lo de Olajuwon. Terrell Brandon. Brandon para Christian Ledner. Ledner para Scottie Pippen. Scottie Pippen para Christian Ledner. Lanzamiento de Ledner y vean a Vin Baker. 13. Sin ruido. Sin ruido. Rebote ofensivo y canasta, es decir, un rebote y 2 puntos para su cuenta particular. Realmente impresionante. Recuerden que el segundo cuarto para la conferencia oeste terminó con 60 puntos. John Stockton. Y estamos en 70-80 en el marcador para el este. Ustedes han visto mucho a Baker. Bueno, pues Baker lleva ya 13 puntos, 8 rebotes. La sombra de Baker, la sombra de tu sonrisa, como la canción. Ahí está jugando John Stockton para Son Kemp. Qué bien lo hizo Kemp, pero al final Pisó Payton. Son Payton. Como mira. Le mira así, como mira. Es realmente espectacular, Ese es uno de los gestos de la NBA. Esa mirada, ese gesto de suficiencia, mirando así, De Gary Payton. de arriba abajo. Y estamos viendo ahí a el amigo tararara, pam, 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 el vals del 1 de enero, de la Filarmónica de Viena. Qué bárbaro, qué bien baila el tío dentro de la zona. Y esta es la canasta de John Stockton. 80-70. I love this game. Estamos en el Gana Arena, Cleveland. Tiempo muerto. Fabuloso. Ahí está Duke Collins utilizando la pizarra incluso con los jugadores del equipo del este. Duke Collins que ha declarado en Cleveland que bueno, a él lo que realmente le gusta es enseñar a los jugadores, enseñar baloncesto, no entrenar. Entrenar tiene otros apuntes, otras cargas mucho más ingratas, como es la de psicólogo, tratar un grupo humano, jugadores pues que tienen que soportar una fama y un ego tremendo, y hay que unirles y hay que sacar un resultado colectivo. Ha comentado todo esto Duke Collins, un hombre que estaba en aquella final olímpica en Múnich en el 72, final que perdió, final polémica, que perdió Estados Unidos frente a la Unión Soviética de entonces. Se acordamos, naturalmente. Con la canasta de Belov. Sí. Vemos el banquillo. Jones, Payton,
Sí, estaban mirando al marcador central donde aparecía una canasta tremenda de Michael Jordan como publicidad de este 50 aniversario del NBA. Ese es Karl Malone. Y naturalmente uno de los hombres súper destacados del partido y de toda la historia de la NBA. Para algunos el más destacado ya. Michael Jordan. Un comienzo meteórico por parte de la conferencia este, con un Rice haciendo de las suyas, con varios triples consecutivos, ¿no? 4 triples, iba a decir ti. Se lleva 4 de 6 Glenn Rice en los triples. Iba a decir en vez de triples ti. Ti. En fin, hay veces que uno triples de Rice. Bueno, pues se va a reanudar el partido. Me voy a poner bien porque nos van a enfocar ahora y no es cuestión de... Jugando Scottie Pippen. Balón de Scottie Pippen para Vin Baker. Vin Baker con el balón para Terrell Brandon. Vamos a ver ahí Terrell Brandon. Marcado por John Stockton. Terrell Brandon para Vin Baker, el jugador de Milwaukee Bucks. Ahí vean a Terrell Brandon. Buena la pinta de Terrell Brandon. No pudo coger el rebote ofensivo. Chris Webber, que ha entrado en cancha y está jugando ya en ataque. Richmond, que también ha entrado. Jugando ya para Akin Olajuwon, The Dream, el sueño. Otro de los gestos característicos de la NBA, Sí. ¿no? Y que se ejercita partido tras partido, temporada tras temporada, y no hay nadie Que consiga parar. consiga parar. Balón de Vin Baker. Vin Baker lanzando a canasta. Y Vin Baker, que ya está en 15 puntos Vin Baker. 15 puntos para Vin Baker. La sombra de tu sonrisa. El balón para Mr. Jones. Robo de perdió el Glenn balón, Rice. sí. Y balón de Terrell Brandon, el playmaker de Cleveland Cavaliers. Ahí está Terrell Brandon. Balón para Glenn Rice. Vean la escopeta nacional. Rice. Y al final falló, por fin falló una. Ahí está. Impresionante lo de Glenn. Escopeta Rice. Entra Tim Hardaway, sustituye a Terrell Brandon. Parece que va a entrar en cancha también Grant Hill. En sustitución de Pippen. De Pippen, Scottie Pippen, 4:49, 82-72 en el marcador. 10 puntos arriba, 10 para la conferencia este. ¿Quién dijo miedo? Balón de Akin Olajuwon. Olajuwon no entró, el rebote defensivo para Tim Hardaway. Hardaway con el balón, subiendo el balón en campo ya de la conferencia oeste. Ahí está jugando escopeta Rice. Rice mete para... ¡Oh! Canasta. La asistencia de Sí, Webber, la la canasta de asistencia Glenn Rice. 16 puntos Rice. 16 Rice. Ya estaba yo tan metido en lo de Rice que digo, Rice mete para el propio Rice. Era Webber, el jugador que le metió ese balón a Glenn Rice. 16 ya. Vean a Richmond, qué gran jugada. Pero muy apoyado el tiro, rebote defensivo ya para Chris Webber. El jugador de Washington Bullets. Balón al contraataque. La escopeta también de cerca. Y hemos visto que buscaba a Dave Cowen, su entrenador en Charlotte, en el marcador del centro de la cancha, los puntos que lleva Glenn Rice. Ya, lleva 18. 18. Y balón de Tim Hardaway para Rice. Le estaban agarrando ahí a Rice. Y se ha convertido en una pesadilla. Sí, todos buscan a Rice, pero es que Rice busca las situaciones ideales para recibir en muy buenas condiciones de anotar. Se sienta The Dream, Akin Olajuwon. Y entra Tom Gugliotta, como dicen aquí, ¿no? Gugliotta. Jugador que ha pasado por También Washington, se sienta. Gugliotta por Washington, Sí. Golden State y Minnesota. Estamos en 86-72. Vean a Chris Webber. Chris Webber tiene delante a Son Ken, balón para Tim Hardaway. Y Hardaway, pues, estaba invalidada la jugada por la falta de John Stockton. Sprewell.
Acaba de entrar en cancha. Balón de Weber para Tim Hardaway. Hardaway con el balón. Ahí está Tim Hardaway. Hardaway con el balón. Y canasta de Hardaway. El oeste está jugando sin ningún base nato. Están jugando Eddie Jones, Sprewell y Richmond por fuera. Balón de Mr. Jones para Tom Gugliotta. Gugliotta para Sprewell. Sprewell. Así de nuevo el balón para Hill. Richmond para Sonken. Vean la velocidad de Sonken. El robo del balón de Vin Baker. Sí. Esta es una velocidad, pues, tío, con esta envergadura, cogiendo el balón y yéndose como una moto el tío al aro. Robo del balón de Grant Hill. De Grant Hill, balón para Glenn Rice. Canasta de Glenn Rice. El helicóptero de Son alley-oop Ken. para Son Ken. 90-74 a favor del este. Rice es tremendo lo de Rice. Escopeta Rice. Hardaway. Lanzamiento. Rebote defensivo ya para Sprewell. Sprewell, el jugador de Golden State Warriors. Met Richmond. Richmond para Sprewell. Sprewell para Mr. Jones. Jones para Son Ken. Son Ken tratando ahí de sacar el balón para Richmond. Triple de Richmond. Impresionante. Otro gran lanzador al que no le deben dar opción sin un defensor delante para poder lanzar. 77-90. Y este es el hombre del partido ahora mismo. Glenn Rice. Escopeta. Glenn Escopeta Rice. Vamos a ver si llega a compartir minutos en su equipo con Michael Jordan, porque Jordan tendrá que volver a la cancha después de su exhibición de la primera mitad, sobre todo del segundo cuarto. 77-90, 13 puntos arriba, 13 para la conferencia este. Jugando realmente a un nivel extraordinario, ¿no? Estamos viendo momentos muy buenos de baloncesto, porque los jugadores están mostrando interés en el juego, se les ve centrados, se les ve intentando recuperar en defensa, corriendo el contraataque, y esto es una muestra de marketing y de imagen muy valiosa para los jugadores de la NBA. Bueno, pues Glenn Escopeta Rice, que hasta el momento lleva 20 puntos. Decíamos que en las dos últimas semanas ha sido elegido... No, ha sido, desde que ha comenzado el 97, elegido en dos semanas mejor jugador de esos 7 días. No las dos últimas semanas. No, las dos últimas, mejor jugador de la NBA, con unos porcentajes de anotación superior a los 30 puntos por partido. Sí. Tremendo. 18 puntos en este cuarto, Glenn Rice, 20 en total. Y el récord de la NBA está dentro de lo que es el All-Star en 19 en un cuarto. Así que está que se sale. 77-90 en el marcador. Balón en posesión. Estamos viendo ahí repetición del momento estelar. Y aún restan 2 minutos 8 segundos por jugar de este tercer periodo. Así que Rice pues se puede salir materialmente. Va a poner el balón en juego Grant Hill. Siguen las cámaras lógicamente siguiendo a Rice. Jugador de los Hornets de Charlotte. Allí está comprado Divac, Maxi Box, Anthony Mason, Del Curry. Son todos nuestros favoritos. Del Curry. Otra manita de esta, otra muñequita linda. Bueno, pues está jugando el ataque ya Glenn Rice. Vean. Oh, se salió. Son Ken de costa a costa. Aterrizando en Cleveland, T. Hardaway. Hardaway
para Chris Webber. Webber la está pidiendo ahí. Glenn Rice, marcado por Pero ahora Eddie tiene Jones. Eddie Jones. Sí. Gana Rice, que está el tío lanzado. Canasta. Bueno, pues ya ha batido ese récord, Ese ¿no? récord, Porque sí. lleva 20 puntos en este cuarto. 20 puntos en este cuarto, el amigo Rice. Dice, ¿y qué hay que hacer para hacer eso? Rice, Multipliquen por 4 y en progresión pues serían 80 puntos en un partido. Si no tuvieras desde el inicio de un encuentro. Tremendo lo de Rice. Va a lanzar tiros libres, otro jugador que quizás tampoco sea a nivel popular, ¿no? Otro cañonero de la liga, Sprewell, que está en Cañoncito Pun, ¿no? Sprewell, eso es, cañoncito Pun. Otro NBA récord, en un cuarto, 20 puntos. Está el tío que se sale. Vean a Sprewell, el número 15. Ya nos dijo a Daniel que a pesar de su corta edad, vamos, su corta edad, pero es un jugador muy joven, ¿no? Tiene 26 años. Ya tenía una hija de 7, de 8 años. 7, 8. Balón de Sprewell. Ahí está el mate de Sprewell. 92-82. Un Jugador minuto. eléctrico Sí, con una arrancada totalmente. espectacular. Triple de Haraway. Otro que tal baila. ¿Qué se habrá inventado eso de otro que tal baila? Ahí estaba Son Ken. Falta personal que le han hecho a Ken. Chris Webber. Tim Hardaway, que en pequeñito lleva en la parte trasera de sus botas las iniciales MEE en honor o en memoria de su abuela, Minnie E. Eubanks, que murió en el año 90. Ahora se va a sentar Glenn Rice. Y entra Michael Jordan. Le dice, anda, chicos, tranquilízate un poco. Michael Jordan descansa, claro, se levanta todo el Le están banquillo. contando le ha contado Duke Collins lo del récord. Porque es impresionante lo de este caballero, vamos. Menudo jugador este Pasa Rice. que ahora entra Jordan. Sí, ahora acaba de entrar otro que tal baila. De Málaga a Malagón. Sí, ahí está jugando Michael Jordan para Grant Hill. Lanzamiento de Hill. El rebote era para Vin Baker, que había hecho falta personal. Baker siempre está en esos arados, ¿no? Cerca del aro, que si la cojo yo, la coges tú, y al final la coge él siempre, ¿no? Y acaba en 2 puntos, porque Baker lleva Sí, 16 16 puntos, ¿eh? con 9 rebotes. La broma es de Baker, 16 con 9 rebotes. 83-95. Don Gugliola. Lleva ahí un buen... del brazo. Un tatuaje, ¿no? Tatuaje. Don Gugliola, jugador de Minnesota Timberwolves, estuvo antes en Washington Bullets, Y Golden State. Golden State. Y antes en North Carolina State. Otro también que estaba en Golden State, entonces no estaba Adelman, ¿no? Golden State lleva una rachita importante. Aquí hemos visto también a Chris Webber y a Penny Hardaway. Sí, la verdad que fue elegido. Bueno, Penny Hardaway no llegó, pero No. fue elegido, ¿no? Tenía el derecho sobre el equipo de Golden State. Chris Webber, que fue elegido rookie del año, creo. Y Haraway, lanzamiento con Gugliola. El balón ya para Mr. Jones. Balón para Richmond. El intento de triple de Richmond. Vean a Mr. Jones. El lanzamiento que no entra, rebote defensivo ya para Webber. Webber para Tim Haraway. Haraway. Ahí le tienen ustedes a Haraway lo que hace. Agotó al máximo, Qué el crack. defensor se centró más en el jugador que le acompañaba y él anotó la bandeja. ¡Oh! Buena la canasta. Ahora de Ken, de Son Ken. 87-97 remarcado, balón para Haraway. Lanzamiento de Haraway, final. Al del tercer cuarto, 10 puntos arriba, 10. Para el este. Para el este. Para el este que ha sido Glenn Rice en este tercer cuarto. Impresionante lo de Rice. Hemos asistido al show de Glenn Rice. Glenn Escopeta Rice. Tremendo. Que se fue a Charlotte junto a Khalid Reeves y Matt Geiger a cambio de Alonso Mourning, Pete Myers, un jugador que pasó por España, por Zaragoza, y a cambio también de Liron Ellis, que es otro que pasó por Valladolid y Barcelona.
Pues vamos a ver a la mascota de los Cavaliers. Ahora mientras que ven ustedes ahí el Lobby's Game, la mascota de los Cavaliers haciendo de Funky Man. Antes no se ha saludado a la mascota. Whammer se llama. Whammer. Se escapa el balón. Bueno, pues ya saben, Rice 22 puntos con un 50% en los tiros de campo. Baker esos 16 que ya les hemos comentado. Y está mucho más repartida la cosa en el equipo del oeste. Con Stockton 12, Peyton 11, Olajuwon 11, Kemp 10, Eddie Jones 10. Lo vemos ahí Alonso Mourning, Pat Ewing y Glenn Rice. Scottie Pippen ahí, escondido. Whammer haciendo de las suyas en el parquet del Gunn Arena. Cleveland. Busca un voluntario, o ha regalado quizá el balón. Whammer. Chris Guthrie. Guthrie que se mantiene igual que Dumars con esos 5 minutos jugados. Vean imágenes ahí de Glenn Rice haciendo de las suyas la canasta que le ha significado batir el récord. Y este es Sprewell, Latrell Sprewell. Uno de los abanderados del Club de los Jugones, en el que está naturalmente Gary Payton, Tim Hardaway, Penny Hardaway, Sprewell. Estaría otro cuanto más como Iverson, Marbury, Iverson que... Terrell Brandon. Este ya en menor escala, pero también, ¿no? Terrell Brandon. Iverson que Kenny Anderson, Strickland, Kevin Johnson. decía que Iverson ha vuelto a recibir un palito Iverson tiene ahí en el Beacon Journal de Cleveland. Beacon Journal de su Cleveland, columnista. con Terry Pluto, que le mete hoy otro viaje, pero... Sí, que comenta Pluto que en un tiempo muerto en el partido de los novatos, mientras vemos el resumen del partido, récord de NBA, 20 puntos en el tercer cuarto, Glenn Rice. No de All-Star, sino de NBA. Y comentaba Auerbach, comentaba Terry Pluto que Auerbach en un tiempo muerto cogió del brazo a Iverson y le dijo: oye chaval, ¿qué tal si le damos el balón a uno del mismo equipo? ¿No? En esa dinámica al principio del encuentro de los rookies, en el que hubo varias pérdidas de balón, ¿no? Sí. Esa es buena, ¿eh? Pero tiene un amigo en Terry Pluto, Alan Iverson. Le va a mandar una caja de bombones aquí al Bacon Journal de Cleveland. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues estamos con Penny Hardaway. Comienza el último cuarto balón para Michael Jordan. Jordan, hemos asistido al monólogo y ahora vamos a ver Mutombo ahí. Y Kevin Garnett. Tom Gugliotta, separa a Gugliotta. El balón para Richmond, sacándola para Sprewell. Oh, se quedó corto. Acaba de recuperar Telephone Sprem. Y al final el balón ya para Penny Hardaway. Para Chris Webber. De lanzar ahí a canasta, no pudo ser. Mutombo para Michael Jordan jugando para Joe Dumars. Triple de Joe Dumars. Sí, se mantiene, el único que se mantiene de aquel equipo de los títulos consecutivos de los Detroit Pistons, con Isaiah Thomas, Vinnie Jones, con una tripleta exterior de las mejores de la historia de la NBA. Y en 87 en el marcador, vean a Michael Jordan, dejándosela para Chris Webber para Michael, lanzamiento, otra vez, balón para Penny Hardaway, y se salió ahí, 2 lanzamientos seguidos, donde Penny Hardaway para Dumars, balón de Penny Hardaway metió la mano ahí Sprewell, y el balón de Joe Dumars,
Dumars, lanzamiento. Bueno, no cogen un rebote. La conferencia oeste. Dikembe Mutombo. Ahí está Mutombo y falta personal de Gugliotta. Recuerden ustedes que en el banquillo de la conferencia oeste está sentado ahora mismo Eddie Jones. Su foto está en todas las comisarías de Estados Unidos. Está Es el hombre acompañado. más buscado por la policía por ser el mayor carterista del país. Es el jugador que más balones roba. Sí, son superando a Gary carteles Payton. con, Sí. con las fotos de Eddie Eddie Jones y Jones. de Peyton. Y de Peyton, que le llaman el guante, que el año pasado fue el jugador que más balones robaba y que fue elegido mejor jugador defensivo. Y Jones este año tiene problemas cuando va a pasar los aeropuertos porque teclean la maquinita y estalla. Estalla el ordenador. ¿Quién es usted, Mr. Jones? ¿Te acuerdas tú del equipo de Vinnie Johnson? Isaiah Thomas, Dumars, Sí, claro que me acuerdo. Mahorn, Billy Laimbier, el Buda Dennis Evans, Rodman. Dennis Rodman. Bueno, decir que Dumas era un santo. comparado con los demás, ¿no? Sí. Vean Sprewell, un jugón de lujo. Balón para... ¡Oh! Qué bien, ¿eh? Ha querido ahí Derek Preskrem dársela para que se luciera a Sprewell. 101-89, vamos, para que hiciera una liud. Sí, pero Sí, pero no ha podido había ser. que estar mucho tiempo en el aire. Sí. Benny Hardaway. Hardaway jugando. Jugando Hardaway con el balón. Madre mía, qué canasta de Hardaway. Iba con la maletita del bricolaje. Hardaway convirtió la canasta. 89-103 en el marcador. Richmond. Richmond para Sprewell. Lanzamiento de Sprewell. Falta de Penny Hardaway. A Tom Gugliotta. Nuevo tiempo muerto. Sí, nuevo tiempo muerto. Camino de los 3 minutos del último cuarto. Vean ahí a Penny Hardaway. 103-89. El dominio reboteador a favor del equipo del Este es tremendo. Quizás se refleje en el marcador esta circunstancia del juego, porque son 57-32 los rebotes de uno y otro equipo a favor del Este. Y eso que no está nuestro amigo. Adivina quién viene esta noche. Dennis Rodman. Por cierto que está... Está a punto ya, ¿no? Sí, está a punto de volver en un partido frente a Glen Rice y frente a Charlotte Hornets, creo. De volver. Y los periodistas le han preguntado a muchísimos de esos mejores jugadores de la historia de la NBA sobre Rodman y ha habido opiniones diversas. Ha habido hombres como el propio Josh Mikan que han defendido a Rodman y otros como el propio Olajuwon pues han criticado la imagen extradeportiva de Rodman. Rodman es un crack. Está bien. Vamos. Se tiene unos cuantos años. El amigo Rodman, En cuanto, no llegaba ni al 10%, pero en cuanto a imagen fuera de las canchas, sobre todo vestimenta, llevaba unos grandes sombreros. En el pasado destacó Walt Frazier. Sí, sí. Walt Frazier, ¿no? Sí tiene pinta a pesar de, bueno, pues ya de la edad y tal de Playboy. Walt Frazier, 103-89, vamos, se conserva muy bien. Bueno, pues ahí estamos. El amigo Rodman, drag queen, ¿no? Muchas veces se viste ahí de mujer. Impresionante. Rodman. 9-14 para que termine el último cuarto. Por ejemplo, otro de los que ha criticado a Rodman, no ha criticado, pero que le da menor dimensión quizá de la que pueda tener es Will Chamberlain, Sí, sí. que dice que le considera un gran reboteador, pero que no tiene menos que sonreír cuando le dicen que es un grandísimo jugador, un hombre que ha promediado 8 puntos por partido. Recordemos que Chamberlain promedió 30 puntos por partido y 23 rebotes por encuentro, eso sí, en otros años. Dice que no le impresionan los 17 rebotes por partido de Rodman. Chamberlain, que es otro
Otro fenómeno es el que se tiró ayer el folio, diciendo que él con 60 años estaba todavía para jugar 5 o 10 minutitos en la NBA. Y la prensa, algún periodista escribía que va a apostar. Está aquí a nuestro lado el amigo Kevin Garnett, que vaya planta que tiene, el tío. Oh. Gary Payton, los chicos del barrio, 89-103 en el marcador. Payton con el balón. Para Scram, para Payton, Garnett. Garnett, lanzamiento, canasta. Kevin Garnett. Canasta, los 2 primeros puntos de Kevin Garnett. 103-91 en el marcador. Penny Hardaway para Christian Ledner. Ledner para Penny Hardaway. Hardaway con el balón. Ahí sigue Hardaway con el balón. Balón para Michael. Michael Jordan ha metido ahí el balón dentro para Dikembe Mutombo. Puntos de banquillo, 60 para el este, 41 solo para el oeste. 103-91 en el marcador. Tom Gugliotta tiene delante de la Ledner. ¡Qué canasta! Gugliotta, 9 puntos para Gugliotta en su anotación. Ahí vean a Joe Dumars. Joe Dumars, con esa cara que le está mirando Gary Payton. Jordan ante Sprewell. Sí. Marcado por Sprewell. Lanzamiento. Y balón de Gary Payton. Payton. Sacando el balón ahí para Sprewell. Y al final el balón va a ser para Penny Hardaway. Hardaway buscando a Joe Dumars. El balón que no entra. Penny Hardaway la va a sacar para Joe Dumars. Y balón de Penny Hardaway. Unos minutos también de Penny Hardaway, para que lleva ya 13 puntos. Ledner ahí con el balón. Balón de Ledner, que va a tener que sacar para nadie. Y al final Sprewell para Gary Payton. Payton, balón que ha robado Jordan, pero le cayó ahí. A punto estuvo Jordan, que se lamenta ahora de no haber podido ver la trayectoria perfecta de ese balón. Recuperó, le cayó el balón a Screm, anotó y le sacó la falta a Christian Ledner. Joe Dumars se sienta y le sustituye Scottie Pippen. 8 puntos de diferencia que puede recortar Screm ahora desde la línea de tiro. Estamos viendo a Delef Screm. Seattle Supersonics. Balón de Scottie Pippen, 95-103 en el marcador. Ahí está Pippen, Pippen para Michael, Michael para Penny. Puede Hardaway, 16 en su anotación particular. Balón de Garnett, Garnett marcado por Dikembe Mutombo. Ahí está Garnett, el balón que se queda corto, balón de Michael Jordan. Jordan botando. Al final balón para Penny Hardaway. Hardaway para Dikembe Mutombo. Tiene delante de la Gugliotta. Muy apoyado el tiro, rebote defensivo para Garnett. Garnett para Gary. Payton Sprewell. Vaya dos que se han juntado. ¡Oh! Tremendo. Tremendo la jugada y el pase de Payton, porque prácticamente no tenía espacio para ver ni para meter el balón entre dos defensores hacia Sprewell. Payton, esa mirada, con esa mirada que tiene. Time out. Estamos en el Ecuador del último cuarto. 97-106. No hay nada decidido. Viendo la repetición ahí tremenda de Sprewell. Jordan cerca del triple doble, 12 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias. Los gestos, estos dos. No llegó a tiempo Mutombo para taponar. Recuerden, Sprewell y Payton, junto con Tim Hardaway, Kenny Anderson, lideran el grupo este de canallas baloncestísticos. De gente realmente canallas en el buen sentido de la palabra, naturalmente, ¿no? De jugones, de playground. Ahí tienen a Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, este también era un bad boy, pero de primera. Dicen que era el peor de todos ellos. Pensaban que luego disimulaba al tío, porque tiene una imagen, pero decían que era un elemento de cuidado. Era un jugador extraordinario. Lo está haciendo bien a Isaiah Thomas como
responsable ahí de Toronto Raptors. Se están anunciando ahí la NBA femenina. Un equipo de Toronto Raptors donde ha firmado hasta el final y se consolida Clifford Rozier, un hombre que pasó unos días por el baloncesto español, por Valencia, y que pues fue llamado por teléfono por Carlos Rogers, el hombre que perdió a su hermana, René Rogers, por una enfermedad de riñón. Y son dos grandes amigos que coincidieron, otros damnificados de Adelman coincidieron en Golden State Warriors. Bueno, 12 puntos, 10, 8, está ahí, ha tenido ahí unos... Cerca del triple doble. Sí, del triple doble. Siempre que se habla de triple doble hay que recordar a Oscar Robertson, que era un hombre que debió acumular multitud de triples dobles casi cuando no se conocía esa palabra. Sí. Bueno, pues vemos a Michael Jordan, Penny Hardaway, Grant Hill, Christian Ledmer. Penny Hardaway lleva 16 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Está jugando muchos minutos. Vean los 4 que tiene ahora ahí por fuera. Michael Jordan, Grant Hill, Penny Hardaway y Scottie Pippen. Sí, ahora va a jugar Ledner como pivot nato, como 5, y Pippen, que lleva todo el partido jugando como power forward. Sprewell, 12 puntos. Clyde Drexler ahí. Charles Barkley. Entra en la cancha Gatlin. Gatlin, número 25. Otro extraordinario Gatlin. Le hemos dicho que... Un gran amigo, creo que... No sé si llegó a tener algún negocio en común con otro viejo conocido del baloncesto español, Kate Jennings, el que fue recientemente base del Estudiantes. También coincidieron en Golden State. Gatlin, con esa imagen en la cinta y esa cicatriz en la cabeza, ya hemos dicho que podría ser perfectamente compañero de Clint Eastwood en La fuga de Alcatraz. Le pones la camisa azul. Gran película esa. Sí, sí, gran película. Que raspaba la pared y vio sí, hormiguitas y vio que por allí se podía hacer un túnel, ¿no? Sí, sí, Gatlin, que por otra parte hay que decir que tiene una imagen, vamos, tiene una imagen que tiene pinta de ser una extraordinaria persona, de ser un hombre tranquilo y tal, pero no. Bueno, pues Michael. Todo el público hacía si llega a entrar ese balón, ¿eh? Es una jugada impresionante, ¿no? Vamos a ver ahora, porque claro... Llega un momento, y sobre todo en este tipo de partidos, que da igual casi que entre o que no. Sí, la verdad es que... Porque la penetración y la rectificación en el aire ha sido extraordinaria. Creía que ibas a decir: a estas alturas de mi vida ya no me sorprende nada. Digo, hombre, si eres muy joven. 107-97, un punto más para Michael Jordan. Pues algunas veces estaba a punto de decirlo. 108-97. La realidad supera la ficción. Gary Payton. Payton para DLF Screen. Screen para Payton. Ahí está Payton. Asistencia. Ahí estaba Kevin Garnett. Tiene una planta súper atlética. Ya hemos dicho, finales del siglo XX, comienzos del XXI. Garnett, el año pasado, pues pasó del colegio a... es otro de la quinta del biberón, ¿no? De prenatal, ¿eh? Pasó del colegio a la... Ya hemos dicho que el año pasado, en sus viajes con Minnesota, pues intentó los primeros viajes salir con algunos compañeros por la noche. Sí. Y ante los problemas que le pusieron en algunos locales para su entrada, debido a su corta edad, pues decidió quedarse a partir de ese momento en el hotel. Kevin Garnett, que por otra parte, como dato ya anecdótico, es una de las lenguas más largas que he visto yo en mi vida. Es tremendo. Le saca la lengua, hemos visto muchas veces a varios jugadores, a Michael Jordan y tal, pero la lengua de este realmente es La máscara de John Carrey. Esa película que están echando en Canal Plus. Tremendo. Lanzamiento de Penny Hardaway. El rebote para... Qué buena canasta de Ledner, que está jugando muchos minutos. Ledner está haciendo bien. Lleva 21 minutos de juego ya, Sí. 10 rebotes. Estamos a 5:47. Vamos a ver a las alturas del partido que estamos. De momento, victoria del Este. Y el MVP, Rice, si jugara un poquito más, a lo mejor, ¿no? Pues
Y yo creo que aunque no juegue, si no completa unos 5 últimos minutos de partido extraordinarios Jordan, Sí. me imagino que el Cuidado con premio Penny podría ser Hardaway, para Cuidado con Rice. Penny Hardaway, que también está ahí con 16 puntos. Se va Penny Hardaway, sustituido por Tim Hardaway. Y Hardaway, otro del club, otro que tal baila. Y valga la redundancia. Gary Payton. La que ha hecho ahí. Vaya love listado. 101-111 en el marcador. Jugando Tim Hardaway para Grant Hill. Y lanzamiento de Hill. El rebote para Kevin Garnett. Balón para Gary Payton. Gary Payton. Para Kevin Garnett. Qué chuleta, tío, Descaro jugando a esto. Unos movimientos. Scott y lanzamiento de Pippen. El rebote para Christian Ledner. Está haciendo un trabajo realmente admirable. El amigo Ledner. Scottie Pippen con el balón para Christian Ledner. Y Hardaway para Michael Jordan. Ahí está Sprewell para Tim Hardaway. Jordan Cuando se la dio, Jordan le dijo, tira. Y tiró y anotó y se apunta a una asistencia de Jordan. Hardaway, que ya lleva 10 puntos. Sprewell ahí entrando a canasta. Hardaway, que lleva en 14 minutos 10 puntos, Y entra efectivamente el que tiene todas las trazas de ser elegido. Ahora hablan Duke Collins y Michael Jordan. Sí. Jordan Rice. Yo me he visto algún pick en partidos entre ellos. Mira ahí Rice. De ojo. Sustituye a Grant Hill. Van a jugar juntos. Vamos a ver cómo se comportan en cuanto a la absorción de balón y de juego en ataque de ambos jugadores. Fíjense ustedes ahora Hardaway, Jordan. Este ya lo hemos dicho, es otro espectacular. Sprewell, que está ya en 15 puntos, ¿no? 15-16, 15 puntos. 15 puntos. Tim Hardaway, Michael Jordan, Scottie Pippen y Glenn Rice jugando. Yo creo que ahora van a jugar todos para Rice, ¿no? Lanzamiento de Rice, el triple que no entra, Gary Payton, 104-114, 10 puntos. Vean ahí cómo entró hasta dentro Gary Payton. Balón de Michael Jordan. Jordan con el balón para Scottie Pippen. 104-116. Bueno, pues con esa asistencia ha alcanzado el triple doble Jordan. Vamos a ver ahí a Scottie. Extraordinario Scottie Pippen. 104-118. 3:30. A la que acabe Gary Payton, Sprewell, Terrell Brandon, Penny Hardaway. Se va a sentar Michael Jordan. 11 rebotes, 11 asistencias, 14 puntos. 11 rebotes, 11 asistencias, 14 puntos. Vuelve Terrell Brandon, Sí. de ahí la alegría del público. Se sienta Tim Hardaway. Pues sí, hombre, para darle una alegría a este jugador de los Cleveland Cavaliers, segundo año consecutivo en el All-Star. Un jugador muy bueno, hay que decirlo, Ya hemos dicho que del club de los jugadores, cuando hemos dicho un poquito menos, pues no tiene ese descaro, ¿no? Es un pase bajito, de los típicos pases No, buenos. pero este es buena persona. Sí. Por lo menos tiene cara de buena De persona cara, y sí cara. hablan muy bien de él. Sí, Un sí. jugador humilde, trabajador, serio. Penny de Penny Hardaway, 22 puntos. No, 22 lleva Rice y Hardaway 19. Vamos a ver ahí a Chris Gatlin. Vamos que no entra. El rebote para Kevin Garnett. Que salió de dentro. 106-121. Una victoria más para este, ¿no? A 2.54 para el este, ¿no? Decías que en el palmarés Sí, es superior, ya Superior, hemos dicho, al equipo del este. del oeste, el este. Del este, sí. Y ahora está 15 puntos arriba el equipo donde han jugado Jordan, Glenn Rice, Pippen, Penny Hardaway, etcétera, etcétera. Falta de ya poco menos de 3 minutos. Vemos ahí a Michael Jordan.
121-106, sonando al fondo Michael Demichelis, Mike Rutherford, Paul Carrat y compañía. ...106-121 en el marcador. Si lo intentas. Vaya fenómeno. Lee Hathaway, el playmaker de Miami, que tiene la jugadita esa jugadita, Daniel, que los jugadores de la NBA dicen que es la que más admiran. Explícasela, supongo que ya muchos cambio de telespectadores. ritmo unido al Pasarse el el balón entre las piernas, un hombre con unas condiciones de bote tremendas. Y ahora la imagen está con Michael Jordan, con las asistencias, con su actuación. Pues me ha parecido escuchar en la megafonía del estadio que puede ser el primer triple doble de la historia del All-Star. Bueno, pues Recuerden que ya se llevó el trofeo al jugador más valioso de este partido Jordan el año pasado en pugna con Shaquille O'Neal, San Antonio. Ahí está, primer triple doble en la historia del All-Star para Michael Jordan, que es un egoísta de los récords, ¿eh? sí. Egoísta. Se los lleva todo. Ahí hablando con Ewing. En fin. Chris Webber, Pat Ewing, Lerner, Lee Hathaway. Christian Lerner, que ha hecho un muy buen partido ahí, labores oscuras. Que la chiquilla de los Cleveland Cavaliers son extraordinarios. Sí, Gran calidad. muy compaginadas. 121-106 en el marcador. A falta de 2:54. Con Jordan ahí las imágenes. Jordan también opina lo mismo de los cheerleaders. Vemos, se reanuda el partido. Vuelve Vin Baker. Y Kevin Garnett está en la línea de tiros libres. Tiros libres para este jugador de Minnesota Timberwolves con Tom Gugliotta. Con el amigo Marbury, ¿no? Sí, un equipo que Terry Porter. si mucho no nos equivocamos, pues va a estar en los playoffs. Señor. Ahí tenemos la lista de más jóvenes en un All-Star. Johnson debutó con 20 años, 5 meses, 21 días. El segundo es Garnett, aparecía por ahí también Isaiah Thomas. Estamos a 2:50 para que termine, 121-108. Balón en ataque ya para Terrell Brandon. Brandon para Glenn Rice. Lanzamiento de Glenn Rice. Balón que no entra. Kevin Garnett para Gary Payton. Payton con el balón. Payton para Chris Gatlin. Gatlin jugando y se quedó corto. Lanzamiento de Chris Gatlin. Se quedó corto, 108-121. Balón de Terrell Brandon. Terrell Brandon. Sigue jugando ahí Terrell Brandon. Lanzamiento de Brandon. El rebote defensivo para Chris Gatlin. Balón ahí que juega ya Gary Payton. Payton sigue botando el balón y dándole un pase ahí a... Extraordinario Payton, se llevó en la penetración a 3 defensores, dejó el hueco suficiente con su entrada a Screen y volvió a encontrar el hueco ideal para darle el pase, ¿no? Le mira ahora, ahora no, le mira así, le mira con esa cara así, de arriba abajo, con ese gesto de insolencia, ¿no? Terrell Brandon para Scottie Pippen. Ahí vean a el amigo Glenn Rice, lanzamiento. Se ha empeñado en lanzar Sí, ahora para asegurarse el trofeo y ha fallado 3 lanzamientos seguidos. Gary Payton para Gatlin. Oh, se salió. Gatlin que no está teniendo suerte en los lanzamientos. Balón de Terrell Brandon. Vean. Glenn Rice. Ahora le echó una manita importante Brandon a Brandon. Rice. Este es tremendo, ¿Y cómo baja otro? Otro de los de Jarón, hace así, con las 2 manos para arriba.
Sí. Fabuloso. Fabuloso el mate de... Nos acaba de saludar Sí. David Stern Sí. Nos acaba de hacer así, en el hombro, ¿no? como si fuéramos amigos del de toda la vida. Ejecutivo de la NBA, el comisionado, con un sueldo de 1.000 millones de pesetas al año. Un fenómeno, vamos. Nos saludan dos compañeros ahora de la prensa española. Matrimonio Barbero Popo. Servicio las 24 horas del día. Porque vas a su casa y en la NASA. Hay teléfonos, ordenadores por todos los sitios. Bueno, 1.23, 112, 123 en el marcador. Anunciando en el vídeo marcador la NBA femenina, Sí, una competición que comenzará Que promete. este mismo año. Hemos visto imágenes de Lisa Leslie, de Rebeca Lobo, Lisa Leslie, que era la jurado de ayer del que era la concurso de jurada mate. ayer y que, bueno, pues ya hemos dicho que juega al baloncesto, pero podría estar en la pasarela perfectamente, haciendo modelos de Una Armani. chica elegante, ¿no? Sí, de Versace o de cualquiera de estos grandes. No es una casualidad. No. En España tenemos a Blanca Ares, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Blanca Ares, que fue comentarista de Canal Plus la pasada Olimpiada, que lo tiene todo. Por haber al baloncesto, es muy guapa y encima comenta muy bien. Qué suerte tienes, Ismael Santos. Está muy por encima de ti, Santos. Ismael Santos, buen amigo. 112, 123, 1-23 para que termine el partido. Sprewell es otro genuino, Como Sprewell, que lleva ya 19 puntos en 24 minutos el tío, Con muy buenos porcentajes, Sí, además. sí, además, sí. 1-23 para que acabe. Y eso es Cleveland. La ciudad de Cleveland, estado de Ohio. Esto es una panorámica del centro de la ciudad. El Tower Center. Sí. Aquí al lado está el estadio, ¿no? Jacobs Field, prácticamente pegado a Gun Arena, el estadio donde juegan los Indians, equipo de béisbol, uno de los mejores equipos de béisbol profesionales de todos los Estados Unidos. 123, 112 en el marcador. I love this game. El 50 aniversario. Penny Hardaway, Scottie Pippen. Más puntos en Glenn Rice. una mitad de un partido en el All-Star. Will Chamberlain 23, Chambers 23, Glenn Rice 22. Puede batir otro Chamberlain récord. 23, sí. Y Chambers 22, creo. Chambers 22. O sea, no era récord de la NBA, los 20... No, pero este era en una mitad de un partido, no en un cuarto. Es decir, que puede batir este otro Sí, sí, récord de otro All-Star. récord, sí. Récord total y absoluto el de Glenn Rice, en un cuarto. Vamos a ver Penny Hardaway. Scottie Pippen. Scottie Pippen. Glenn Rice. Rice se levanta y al final fontanería. Servicio 24 horas del día. Baker, que está ya en unos puntos también, 17 puntos. De 11 rebotes. Balón en ataque para Gatlin. Canasta. Hombre, se quería estrenar Sí. con un tiro de campo anotado Gatlin. Él ha tenido suerte ahí en el lanzamiento. Con los minutos que ha jugado, pues no lo ha hecho mal, ¿no? Cogido ahí sus rebotes. 1 de 8 en los Claro, tiros, ese es. 2 rebotes. Sí. Gatlin, premio merecidísimo. Recordamos que la cicatriz procede de una caída que tuvo de encima de un furgón que le mantuvo 2 años recuperándose con 2 operaciones también. Ahí lanzó Glenn Rice, que quizás ahora estaba abusando un poquito del lanzamiento, ¿no? Y naturalmente, ¿quién se cree ustedes? Ahí tenemos a Chamberlain, que dice, este tío se está tirando todo para quitarme el récord, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya solo han dicho desde el banquillo que estaba el tío en línea. Pero verán ustedes que quien coge ahí el rebote es Baker, que es el que está lanzando, y que sin muchas alaracas, sin muchos apamientos, pues se va a colocar ya el tío en unos cuantos puntos.
19. 19 puntos ya para Vin Baker. Y la vida continúa para Baker, que lleva 8 de 12. Ataque ya para la conferencia oeste. 127-116, últimos segundos. Le dejamos ya con lo de la sombra, ¿no? Sí, la sombra. La sombra Baker, la sombra de tu sonrisa. De Terrell Brandon. Parece que sí caben los 3 dígitos en los dos marcadores en el GAN Arena. 130 puntos el este, Gary Payton. 118 el oeste. Sí. 130-118 en el marcador. Para los aficionados del GAN Arena este partido es como 2 o 3 de los caballos. Todos buscando a Glenn Rice. Benny Hardaway, todos buscando lógicamente a Glenn Rice. Que, bueno, tiene ahí unos numeritos que ya no son tan buenos en... 24 puntos en 25 minutos, 10 de 24 en los tiros. Lo digo porque ha fallado... Desde que le han dicho que iba el tío directo a... Sí, él ya dijimos que estaba sobre el 50% y ha empeorado algo esos porcentajes, pero ahora está en la línea de tiro. Bueno, pues 130-118 en el marcador. Ahí está el lanzamiento de Glenn Rice. Enfocan a Will Chamberlain. Segundo tiro para Glenn Rice. Lo convierte 26 puntos. 132-118. Últimos segundos. Hemos visto ahí a Gary Payton. Bueno, y batió el récord Glenn Rice. Glenn Rice, claro. Más puntos en una mitad de un partido de las estrellas. Sí, sí, estaba en 23, ¿no? Final, 23 estaba, creo. Sí, y ha alcanzado 24. Glenn Rice ha acabado el partido 132-120. Victoria del este, de la conferencia este. Charlan, Payton y Brandon, Bueno. Jordan y Glenn Rice. Sí. Con un Rice. Y ahora ya saben que tienen que elegir al jugador más valioso del encuentro. Y le damos la papeleta a Rice, ¿no? Todo parece indicar que va a ser Rice. El año pasado hubo una polémica ahí, ¿no? 132-120, 12 puntos arriba. Victoria de la conferencia este. 12 puntos arriba. Y David Stern, el comisionado de la NBA, en el centro de la cancha. Las cámaras se centran en Glenn Rice. Glenn Rice, que es el MVP del partido. Rice. Glenn Escopeta Rice. All right, thanks. Extraordinario. Now time to make the presentation for the 1997 NBA Rice. All-Star Most Valuable Player Award. And to make that presentation, the commissioner of the Ahmad NBA, Rassab, David Stern. el periodista It was a weekend for the de ages. la televisión norteamericana, Thank y you, David Stern NBA's greatest. Thank está you, agradeciendo a los Cleveland, mejores Northeastern de la Ohio. NBA y agradeciéndole también a la ciudad de Cleveland Thank su you, organización de este NBA evento. All-Stars, the David world's Stern. best athletes and the world's best players. Algunas veces And decimos thank you, que Glenn a Rice, jugadores le cabe, 1997. a algún jugador le cabe All-Star Game el mapa MVP, mundial, este le setting cabe the pues, record for the most en la points in a cabeza. quarter and a half. en Jack fin, el Greenberg, diccionario universal, chairman of McDonald's USA, porque is gonna help me un present the cerebro trophy. privilegiado de la organización, David Stern, comisionado de la NBA, y ese es Glenn Rice, en uno de los días más felices de su vida, supongo yo, ¿no? Sí, bueno, él fue campeón universitario con Michigan Sí. en el 89. Recordamos otras actuaciones: Penny Hardaway, 19.7 rebotes, el triple doble de Jordan. Cuidado con nuestro amigo, la sombra de tu sonrisa, la sombra. Vin Baker. 19 puntos, 12 rebotes. Sí. Y en el oeste, Payton, 17 puntos, 10 asistencias. Ay, amigo. Y Sprewell, 19 puntos, Sprewell se ven 11 puntos. Jugador más valioso del All-Star, Glenn Rice. Rice. Uno de los mejores tiradores de toda la NBA en este momento. Un jugador que, recordamos, en el 95 venció en el concurso de triples también. All right, congratulations to you. All right, back to you, Marv. Victoria. Victoria
definitiva. 132-120 para la conferencia este. Jordan con ese triple doble. Sí, un partido en el que hemos podido disfrutar de algunos récords, de momentos siempre espectaculares, un partido de muchísima anotación. Aquí en el Gana Arena, curiosamente, el trofeo de máximo jugador, de mejor jugador del partido para Ron Rice. Y cerramos así un fin de semana de las estrellas que ha tenido pues numerosos alicientes y que ha sido toda una fiesta en la ciudad de Cleveland. Pues nada, nos vamos a despedir. Estuvo aquí con nosotros en Cleveland Remedios García, que es la producción, qué fabuloso, ¿eh? Qué nivel, qué calidad, ¿eh? Y nada, despedirnos de todos ustedes, decirles que volvemos con la NBA la madrugada del miércoles al jueves, partido en directo, como viene siendo habitual. El Love is Game, les dejamos con un clásico. Van Morrison, Gloria, Ada y Miel. Un saludo. Un saludo. To the back.